esta clase es que ustedes van a aprender la técnica de liquidación de una persona jurídica, ¿sí? Las personas jurídicas tienen una forma de liquidación, una técnica de liquidación que es diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Independientemente o más allá de que nos vamos a introducir en una cantidad de cuestiones que tienen que ver con analizar el tratamiento de diferentes situaciones en el impuesto, algo global y conceptual que ustedes tienen que entender para poder resolver, para poder llegar al final de este trabajo práctico, es cuál es la mecánica de trabajo que usamos para la liquidación de sociedades en personas jurídicas. El decreto reglamentario de la ley, en el artículo 127, establece una metodología, una técnica de liquidación que es la que vamos a desarrollar hoy. En una persona jurídica, la forma de liquidar impuestos a las ganancias es partir de la información contable, ¿sí? El artículo 127 dice que para aquellos sujetos del artículo 53, inciso A, B, C, D y E, y último párrafo del 53, que son, ¿se acuerdan? Los sujetos empresa, los que tienen renta de tercera categoría, para esos sujetos, cuando lleven un sistema contable que les permita emitir información contable, balances contables, esa va a ser el punto de partida para la determinación del impuesto. Y nos dice el 127 del decreto que sobre ese resultado neto contable, lo que vamos a tener que hacer es sumarle, ¿sí?, aquellos gastos que han sido deducidos contablemente, pero que la ley no admite su deducción. Y por otro lado, vamos a tener que quitar del balance contable aquellos resultados que la ley dice que no son computables o resultados que son exentos, ¿sí? Es decir, que la mecánica de liquidación en la persona jurídica del impuesto a las ganancias es partir de la información contable y luego analizar las afirmaciones contables que tiene el estado de resultados para someterlos a los criterios de la ley del impuesto a las ganancias y así determinar cuándo puede ser que existan contablemente algunos conceptos que, por ejemplo, están contabilizados pero que impositivamente no son viables o no son aceptados por la ley. Es decir, partimos de la información contable y revisamos las afirmaciones. Es decir, revisamos el resultado, las sumas cargadas, deducidas o restadas de ese balance, o de ese estado de resultados, mejor dicho, contable, y vamos a tener en cuenta, o vamos a analizar qué dice la ley en cada una de estas cuestiones que se han deducido, ¿sí? Esto, por ahí ustedes, es difícil ponerse en situación, que se pongan en situación porque no tienen la experiencia, pero en realidad resulta bastante común cuando uno está en un estudio trabajando como profesional en el cual hay una parte o un sector que se dedica a hacer la contabilidad y otro sector que se dedica a hacer la parte impositiva, que o también se da el caso cuando uno accede o presta servicios para una sociedad que tiene su propia estructura contable donde hace la información contable y luego, una vez que está hecho el balance, este balance se lo entregan al sector impositivo, ya sea interno o externo, para que analice ese resultado contable y determine el impuesto a las ganancias. Es decir, que en este ejercicio que está tratando de emular una situación de la vida real, ustedes lo que tienen que imaginar es que han sido contratados o se les ha encargado que realicen la liquidación del impuesto a las ganancias y le han suministrado la información contable ya confeccionada por un sector contable que emitió un balance preliminar, nuestro balance definitivo, pero donde están registradas una serie de afirmaciones contables. Nuestro trabajo entonces es analizar ese resultado contable a la luz de las normas del impuesto a la ganancia. Entonces, si ustedes entendieron esto, lo primero o lo siguiente que tengo para decirles es que nosotros, el desarrollo del práctico va a ser analizar... Perdón, Pedro, un segundito. Vale. Nada, que al lado se está creando una confusión. Dos cosas, chicos. Una, estamos todos en un momento complicado. No es que por 2 o 3 decide la cátedra hacer esto. Primero, la idea es que se den clases de manera no presencial. ¿Qué es lo no presencial? A todos nos está costando mucho esto. Al docente que a Pedro ahora que está acá,
todos tuvimos que acomodar nuestras vidas en función a esto. No es que por 2 o 3 se va a hacer así, sino que ustedes, si ustedes cursaban en una normalidad, son chicos que estaban cursando 5º año, iban con el profesor, cursaban en su aula, le hacían las preguntas y demás. Lo que se hizo en la contingencia, como era difícil y son muchos alumnos, y fue muy difícil para la facultad también crear todos estos espacios, es que ustedes tengan los prácticos grabados. Entiendo lo de la conectividad, pero también lo que genera esto es que ustedes tengan un espacio con el profesor y le hagan preguntas y demás, porque acá lo que están diciendo es que por 2 o 3 era mejor que se grabe el práctico y tenerlo y mirarlo. Y otra cosa es que ustedes vayan siguiendo la materia semana a semana, la teoría con la práctica. Para nosotros, por eso quisimos que tengan un tema teórico el martes, que el mismo se trate de dar los jueves, y que el sábado tengan procedimiento los temas que dé el titular Humberto Díaz. O sea, no es que esto vamos a cambiar la metodología, lo que yo les puedo decir es que si quieren ustedes, algunos lo pueden grabar, o pueden grabar desde el celular la pantalla, y lo pueden tener todas las veces que quieran, pero no es que estamos cambiando por algo, se quiso a partir de el jueves pasado, no el anterior, tratar de empezar con esta modalidad, pero para que ustedes también tengan la constancia y de seguir la materia, no es que es por capricho de algunos, ni mucho menos. Así que lo que sí yo le puedo decir ahora es a Pedro, si él puede grabar, creo que puedes grabarla. Y después cualquier cosa, si alguno lo pide, lo podemos subir después cuando ustedes quieran revisar o estudiar. Pero la idea es que esto, nosotros acompañarlos a ustedes a que vayan aprendiendo y estudiando concomitantemente la materia, ¿está bien? Perdón, bueno, Pedro. No hay problema. Pero bueno, ahí le pedí a él que lo grabe y después lo vamos a, Maxi y los que están hablando, después lo vamos a subir. Entiendo porque lo que algunos dicen que no tienen buena conexión ellos, para muchos entonces es bastante por ahí difícil y por ahí escucharte y todo. Ahora, si vos lo grabás, pero la idea es, yo no lo voy a subir esto para que ustedes no asistan a clase. Lo que queremos es que tengan una regularidad y asistan, ¿está bien? Profe, yo les quería comentar... Perdón, eso iba a decir, ¿alguien me quiere dar una pregunta? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Sí, Andrea. Profesora, bien. Yo tengo un problema, o sea, yo estoy en pleno campo, la conexión es pésima, yo tengo que contratar datos cada tanto y sinceramente lo veo todo entrecortado. Bueno. O sea, no me sirve para nada. Por eso, Andrea, por eso... O sea, se me recomplica. Y solamente tengo un celular donde puedo verlo todo y para mí estaban mejor los videos. Bueno, ahora le vamos a pedir a Pedro que lo grabe y para vos, que es tu caso, por eso le hice cortar a Pedro y lo interrumpí, porque los estaba leyendo y me pareció importante. Lo que sí quise dejar en claro que no es lo que leí que es por cómo joden 1, 2 o 3, no es que, no es esa palabra tampoco. Lo que queremos es acompañarlos a ustedes también en esto, porque una cosa es ver el práctico y otra cosa es que vos después cuando Pedro haga un paréntesis y demás, poder preguntarle. Es como que también se hace más llevadero. Yo hice un montón de cosas a distancia y también tener un docente, escucharlo y después yo ir y hacerle la pregunta y después yo verla sola es otra cosa, es mucho mejor. Pero bueno, sí te entiendo y por eso le estoy pidiendo a Pedro, por eso también lo interrumpí, le estoy pidiendo a Pedro que la grabe. Pero la idea es que ustedes también estén y valoren todo esto que se hace y lo tomen como una herramienta más que hacemos desde la cátedra, tanto lo de los días sábados como lo de los días martes, ¿está bien? Sí, pero Andrea, Virginia, sí te entiendo y lo vamos a hacer, sí. Perdóname una pregunta, ¿vos sabés si es mejor grabar, no tengo experiencia, en la nube o grabarlo en la computadora, esto? Sí, lo que pasa que en la nube me parece que si queda, lo podés bajar vos también y la facultad, y en la computadora no lo sé. No bueno, sé, chicos, alguno que lo use, ¿cómo le parece mejor grabarlo? Profesora, disculpe, ¿sí? Yo estoy haciendo una materia que es producción y el profesor sí los graba y los sube, porque yo también le comenté Está bien, que perfecto, todo sale entrecortado. Por eso, Andrea, lo vamos a respetar, pero la idea es que no queremos tampoco que te pongas en un gasto si vos no lo podés ver y te lo vamos a grabar para que lo tengas, pero la idea es que el resto
los que lo puedan hacer asistan a las clases. ¿Por qué? Porque es una herramienta que le estamos dando nosotros a ustedes, ¿está bien? Ya sé que también podés tener contacto con tu profesor. ¿Con quién cursas vos, Andrea? Es con Oscar Granieri. Ah, bueno, y con ellos, con Oscar y con Danilo tenés relación, o sea, contacto. Sí, les escribo un mail. Perfecto. Bueno, pero no es lo mismo que por ahí escuchar un docente, ¿está bien? Ahí están diciendo, Pedro, con el botón record, si querés grabar. No hay problema. No se hagan problema, que lo vamos a grabar y después lo veo. No te hagas problema. Listo, gracias. Bueno, no, de nada. Sabrina, sí, ahí te estoy leyendo, porque dicen algunos que están teniendo mala conexión. Ahora, están diciendo ahora, el martes y el sábado no lo dijo ninguno. Entonces, también, a ver, yo estoy siempre, chicos, y el sábado ninguno dice, tengo mal conexión, lo puede grabar, no. Bueno, vamos a hacer esto, el jueves lo vamos a grabar, y después ahora voy a hablar con el otro profesor por el tema de la clase de repaso. Pero lo vamos a hacer para que tengan una herramienta más, pero la idea es que ustedes vayan con acompañando esto para que cuando tengan las preevaluaciones y la evaluación después presencial, no se lleven una sorpresa, pero no es sorpresa por algo. Esto hay que ir estudiándolo continuamente porque va cambiando, ¿está bien? Bueno, Pedro, te dejo. Y cualquier cosa, chicos, no escriban más. Al costado me mandan por el AU24 y yo les voy a contestar. Chau, suerte. Bueno, retomo entonces el micrófono, perdónenme que voy a... vamos a ver, vuelvo a compartir mi pantalla, denme un segundo, después de los avisos parroquiales, vamos a grabar en la nube, a ver qué pasa. Bueno, empezamos de vuelta, simplemente pedirles a todos que sepan entender las dificultades técnicas que estamos teniendo y lo más importante es que usen toda la energía que tengan en tratar de aprovechar el tiempo y estudiar al máximo posible. Lamentablemente esto es una situación que nos ha puesto a todos en jaque y requiere que todos pongamos lo mejor que tenemos para lograr el objetivo, que es que ustedes avancen y no pierdan la posibilidad de seguir creciendo académicamente y aprendiendo. Dicho esto, y contando con la buena voluntad de todos para esta clase y sus limitaciones, retomo un poco cuál era el sentido de lo que venía diciendo, para que quede grabado básicamente para aquellos que no pueden estar mirando en vivo en este momento. Y es, nosotros hoy estamos por desarrollar el trabajo práctico 16, que habla de la tercera categoría, la determinación de la renta en el sujeto empresa, en las sociedades en las que se llama personas jurídicas. La forma de liquidación de esa persona jurídica es a través de una técnica diferente a la que vieron hasta ahora, que es el mecanismo que está establecido en el artículo 127 de la ley, que establece que para los sujetos incluidos en el artículo 53, A, B, C, D y E y último párrafo, deben aplicar y que puedan, confeccionar balances contables. Ese balance contable será el punto de partida para lo que se conoce, diría doctrinariamente, porque está en un lado, como el balance impositivo, ¿sí? El balance impositivo no es otra cosa que el mecanismo que permite obtener un resultado impositivo partiendo del resultado contable, de la utilidad contable. Lo que vamos a hacer ahora es tomar un estado de resultados de una sociedad que ya ha sido preparada, seguramente siguiendo los criterios y las normas contables profesionales correspondientes, y lo que vamos a hacer es analizarlo, pero a la luz de los criterios de la ley del impuesto a las ganancias. Y de esa manera ir analizando si los resultados que están contabilizados en ese estado de resultados son deducibles o existe alguna consideración especial que debemos tener a la hora de liquidar el impuesto a la ganancia, ¿sí? Entonces, nuestra mecánica de trabajo, repito, es algo global que sirve tanto para este trabajo práctico 16 como para el 15, como para cualquier determinación de resultados de una persona jurídica. Partimos de la información contable, sabiendo que la información contable está confeccionada de acuerdo a criterios contables, y vamos a analizarla a la luz de los criterios o de los conceptos, de las normas de la ley del impuesto a las ganancias. Y entonces vamos a analizar si en las ventas, en los gastos, en el costo, existen contabilizados cuestiones que la ley de impuesto a las ganancias no permite o que le da un tratamiento diferente. Y lo que vamos a hacer es, partiendo del resultado contable,
llegar a un resultado impositivo, ¿sí? Entonces, dicho esto, nosotros, el desarrollo de nuestro trabajo va a estar siempre organizado de la siguiente manera. Ustedes tienen que tener claro, más allá de todo el desarrollo que hagamos de diferentes conceptos, de diferentes cuestiones, de diferentes problemáticas, es saber que vamos a analizar partidas de resultado principalmente, en las cuales ya han incidido en el resultado final, contable, que es nuestro punto de partida. Entonces vamos a tener que considerar siempre, o saber, ese gasto, por ejemplo, que está en el resultado contable, si la ley del impuesto a las ganancias no permite su deducción, lo que vamos a tener que hacer es eliminarlo, por lo cual se lo vamos a sumar, ¿sí? Entonces vamos a hacer todo el desarrollo de esta forma, de esta técnica de liquidación, de este ejercicio trabajo práctico 16, con un papel de trabajo, ¿sí? Muy simple, a 2 columnas, con una columna 1, ¿sí? Que es una columna que resta. Ustedes están viendo ahí el Excel y tienen la solución después para verlo, pero es más útil si seguimos juntos el papel de trabajo este, y una columna 2, ¿sí? Donde se ponen los conceptos que suman, ¿sí? Es decir, son los conceptos que vamos a añadir positivamente sobre ese resultado contable, ¿sí? Entonces, yo decía que esto puede darse en la práctica, de hecho pasa muchas veces cuando un profesional es llamado a revisar o a determinar el impuesto a las ganancias de una sociedad, de una empresa que ya tiene su propia estructura administrativa y emite su balance. Entonces, uno va a recibir un balance contable preliminar, con un resultado ya definitivo en términos contables, y le piden, bueno, usted profesional, usted contador, dígame o determine el impuesto a las ganancias. Y también pasa a veces en los estudios contables en los cuales hay un sector que hace la contabilidad y hay otro sector que se dedica a la parte de impuestos. Entonces, vamos al enunciado del trabajo práctico 16, y el trabajo práctico 16 intenta emular esta situación. Nos presenta entonces el estado de resultados de una sociedad que se llama La Patrona Sociedad Anónima, donde, como ustedes ya saben, encontramos un estado de resultados, ¿sí? Con las ventas, la utilidad bruta, los gastos, en fin, todos los gastos, hasta llegar a un resultado final, ¿sí? Este resultado final de 242.550 es el resultado final contable, en términos contables. Existe acá registrada una provisión de impuesto a las ganancias, pero es una provisión contable de alguna estimación que hizo alguien, ¿sí? Suponemos que la parte contable de la empresa realizó esta estimación y registró ese impuesto, ¿sí? Y fíjense que en el enunciado nosotros tenemos, les explico un poco la mecánica, tenemos el estado de resultados, el anexo de costo, luego más abajo tenemos el anexo de gasto, con cada uno tenemos algunas llamadas, donde nos van a ir explicando, nos van dando detalles para que nosotros analicemos la información contable, siempre con el criterio del impuesto a las ganancias, ¿sí? Con la ley del impuesto a las ganancias, es decir, cada vez que, digamos, nosotros analicemos esta información, vamos a estar partiendo de una información contable, que puede estar perfecta en los términos contables, pero nosotros lo que tenemos que hacer es analizarlo según la norma de impuesto a la ganancia y saber si ese gasto registrado contablemente es gasto en términos impositivos. Ese viaje que vamos a hacer partiendo de un resultado contable y aplicando una serie de correcciones, de ajustes para llegar a un resultado impositivo, es lo que termina configurando esto que llamamos balance impositivo, ¿sí? Bien, bueno, entonces, sin mucha más vuelta, los invito a que empecemos a desandar el camino de este ejercicio, donde vamos a, en este ejercicio nosotros vamos a seguir, obviamente, la estructura que nos plantea, que está numerada. En la práctica, ustedes probablemente pueden seguir en este orden, pero seguramente se van a centrar en las cuentas de gasto, o estarían en la empresa diciendo, a ver, dame el mayor de esta cuenta, o el mayor de otra cuenta, y analizar qué hay adentro, siempre a la luz de los criterios impositivos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces arrancamos por las ventas. El punto 1, 1.530.610.000. Pero antes de arrancar por esto, un minuto más con el papel de trabajo, ustedes deberían prepararse en su casa, en su computadora, donde estén trabajando, el famoso papel de trabajo de los conceptos y las dos columnas. Una columna 1 que va a restar, que le vamos a detraer conceptos a esa utilidad contable, y una columna 2 en la cual le vamos a sumar. Fíjense que lo primero que tenemos que hacer cuando organizamos nuestro trabajo es saber que el punto de partida, acá es algo donde ustedes
no pueden equivocarse. El punto de partida es el resultado contable final. Los 242.550, fíjense que yo acá lo volqué en mi papel de trabajo en la columna 2. ¿Por qué en la columna 2? Porque el resultado es positivo. Si fuera negativo, estaría en la columna 1, pero como el resultado es positivo, está en la columna 2, los 242.550. Sin necesidad de recurrir a ningún otro análisis, esta provisión que estaba cargada en el enunciado, que daba cuenta que habían hecho una provisión, ¿sí?, por la contingencia que estimaron iba a tener el impuesto a las ganancias, 78.540 pesos, nosotros justamente sabemos que nuestra tarea, que hemos sido contratados para determinar el impuesto a la ganancia. Así que esta provisión, en principio del minuto cero, ya sabemos que no corresponde, que es un asiento contable nada más, que no debemos considerarlo, por lo cual, fíjense que el papel de trabajo, los primeros dos valores que yo estoy cargando acá, ¿sí?, son la utilidad contable e inmediatamente después la provisión del impuesto a las ganancias, porque es una provisión contable, ¿sí?, nada más. Con lo cual yo ya sé que tengo que anularla. La manera de anularla es por columna 2, devolviéndole al resultado ese gasto que le han registrado, ¿sí? Esto es lo que nos va a pasar siempre. En todo lo que analicemos, yo podría dividirles, y perdónenme que sea reiterativo, pero nuestro trabajo en dos niveles. Hay un nivel que es analizar el gasto en sí, analizar la problemática, ver si corresponde, si tiene un tratamiento específico, ¿sí?, determinar si corresponde o no ese gasto. Y la otra cuestión es ubicarnos en nuestro papel de trabajo, cuál es el efecto que tiene que tener ese ajuste que vamos a hacer. Si es sumar al resultado o restar del resultado, ¿sí? Parece tonto, pero es importante que ustedes lo identifiquen como dos momentos para poder ordenarse en la cabeza. Una cosa es determinar si un gasto, por ejemplo, que ha sido deducido es correcto, y el paso siguiente es decir, ese gasto, digo gasto puede ser lo más común, pero podría ser un ingreso, que está cargado en el estado de resultados, ¿cómo está jugando? ¿Restando o sumando? Y entonces, en función de eso, ¿qué tengo que hacer yo para neutralizarlo, para anular ese efecto? ¿Sí? Bien, entonces, seguimos con el enunciado, y ahora sí, empezamos por el punto 1, vamos al punto 1 de las ventas, 1.530.610, y cuando vamos a la nota 1 nos dice que el total de las ventas se neteó una previsión para devoluciones cuyo monto fue de 127.340 pesos. Cuando el monto real de las devoluciones del periodo ascendió a 143.220 pesos, que no ha sido contabilizado. Entonces, lo que me está diciendo el enunciado es que han hecho una previsión contable para devoluciones que la restaron de las ventas por 127.340 pesos, cuando el monto real fueron los 143.220. Las previsiones, ¿sí?, las previsiones en el impuesto a la ley de ganancias en general se encuentran restringidas, es decir, la ley del impuesto a la ganancia tiene el espíritu de deducir gastos reales, no previsión. La previsión o la provisión, como quieran llamarla, contablemente son una cosa diferente, pero digo, es registrar un gasto contingente, algo que va a ocurrir, pero que no se tiene certeza. En la previsión se tiene certeza del monto, pero no se tiene certeza ni del monto ni de cuándo va a ocurrir, y en la provisión uno sabe que tiene certeza sobre el monto y tiene certeza sobre la ocurrencia. Sin entrar en el tema técnico contable, yo digo volvía, el impuesto a la ley de las ganancias en general prohíbe toda clase de previsiones, ¿sí? En el artículo 231 del decreto reglamentario justamente establece que no solamente algunas previsiones que establece la ley son las que pueden deducirse del impuesto, en los casos en que expresamente esté establecido. Cuando más adelante avancemos vamos a ver algunos de los pocos ejemplos de previsiones que pueden deducirse, pero en general sepan que todas las previsiones están vedadas su uso en el impuesto a las ganancias. Y uno podría decir, voy a poner previsión por si me roban, y entonces intentar descontar ese gasto de algo que podría pasar. Obviamente eso está prohibido, la ley de impuesto a la ganancia no permite hacer una deducción, o no permitiría hacer una deducción de ese tipo de gasto. ¿De dónde surge De esto, el decreto reglamentario, artículo 231, establece que solo las previsiones o las reservas expresamente mencionadas en la ley son deducibles. Por lo tanto, vamos al primer ejemplo. Nosotros tenemos aquí, en esta contabilidad, que alguien de las ventas ha deducido
y ha restado, para decirlo más claramente, un importe por las posibles devoluciones, y la misma fue de 127.340 pesos. De acuerdo al criterio de la ley, no podemos deducir una previsión. Lo que podemos es deducir o afectar el cargo cierto, lo que realmente ocurrió. Y el enunciado nos dice que las devoluciones reales fueron de 143.220 pesos. Obviamente, las devoluciones, si hubo devoluciones de venta, restan del concepto de venta, por lo cual lo ponemos aquí por columna 1. Esto, si bien es obvio, en el artículo 55, segundo párrafo de la ley, nos habla de que, obviamente, hay que netear las devoluciones que se hayan producido. Es decir, fíjense que hasta ahora en nuestra papel de trabajo partimos del resultado contable, anulamos esa provisión para impuestos contable que alguien estimó, le anulamos una previsión de devoluciones que era totalmente incorrecta y neteamos el monto cierto, el monto que efectivamente ocurrieron de las devoluciones. Sí. Nosotros no estamos viendo las hojas de trabajo, o sea, podemos seguirlas desde el Word que tenemos en la computadora, pero cuando usted explica, no solo vemos el enunciado. ¿No se ve, lo que estoy compartiendo, no se ve nada? Solo el enunciado del PDF. Perfecto, a ver si puedo, denme un minuto más. Gracias por la explicación. A ver, ¿ahí lo están viendo? Ahora sí, igual lo podíamos seguir en el Word, pero... A ver, espera, y cuando me doy vuelta, ¿este enunciado lo ven también? No, ahí se quedó en la hoja de trabajo. Bien, perfecto. Bueno, entonces, vamos a seguir. Si ustedes tienen enunciado, yo voy a ir, dejo esta de la hoja de trabajo práctico nada más, este Excel, y vamos con este y ustedes me siguen. Les pido perdón y te agradezco la interrupción para avisarme, ¿sí? Profe, disculpe. Usted puede poner compartir pantalla, no un determinado documento. Y ahí podemos ver cómo sigue, digamos, con su computadora. Bueno, buenísimo. A ver, vamos a ver, compartir. Eso quise hacer, compartir pantalla. A ver. Ahí estaríamos bien. Ahí me confirman, ahí tengo, y ahí estoy cambiando el enunciado, ustedes están viendo. Perfecto, bueno, les agradezco muchísimo. Me siento un viejo con esto, pero bueno, les agradezco muchísimo la colaboración. Pensé que estaba compartiendo toda la pantalla, y así que lamento que la primera parte, entonces me pensé que estaban siguiendo algunas cosas y no. Bueno, retomamos entonces esto que estábamos diciendo, y es, armamos nuestro papel de trabajo, ¿sí? Con las dos columnas de, el punto de partida original era, ¿se acuerdan? La utilidad contable, anulamos el efecto contable de una provisión de impuestos a ganancias que no correspondía, ¿sí? Anulamos en el primer punto, decíamos que la contabilidad, las ventas se les había afectado, se les había deducido un valor contable que alguien había supuesto como una previsión, y entonces el criterio de la ley es que hay muy pocas previsiones que son aceptadas como gasto, ¿sí? Entonces siempre hay que ir por gastos ciertos en el impuesto a las ganancias, en general, con algunas excepciones, pero en general siempre contra gasto cierto, y entonces el artículo 231 del decreto lo que nos dice además es que solamente las previsiones previstas en la ley son admitidas, y por lo tanto anulamos el efecto de esa previsión por devoluciones que alguien de la parte contable registró, y lo que sí tomamos son las devoluciones reales, que obviamente netean de la venta. Esto yo les decía, les puse la referencia en mi papel de trabajo, el artículo 55, segundo párrafo, da cuenta de ello, que en realidad es obvio también, porque si hubo deducciones reales, pueden deducir, ¿sí? Entonces, fíjense, el papel de trabajo, ponemos en columna 2 lo que suma, decimos hogareñamente, pero es lo que le devuelve o anula el efecto que tiene en el resultado, y en columna 1 lo que está restando en este resultado, ¿sí? Bien, voy ahora entonces, con ayuda de ustedes, al enunciado. Mi enunciado, vuelvo, ya tratamos el punto 1 de las ventas. En la realidad uno seguiría analizando la información, acá vamos a seguir los puntos. En el punto número 2, que me habla de costo, tenemos, fíjense que está nuestro anexo de costo con la existencia al inicio, las compras, los gastos y la existencia al cierre, la famosa fórmula del inventario periódico que determina el costo de la mercadería, y tenemos dos llamadas, ¿sí? Vamos a ir a ver las dos llamadas. El primero es sobre existencia al inicio y la tercera es sobre la existencia al cierre del ejercicio.
La llamada número 2 nos dice que la existencia inicial incluye diferencias de cambio por 1.600 pesos originadas después del despacho de plaza, activadas en la existencia del ejercicio. ¿Sí? Este punto por ahí es un poco, parece difícil de entender, pero piénsenlo que en realidad ustedes tienen que apoyarse, en este caso, con los criterios de evaluación de la ley de impuesto a las ganancias, que no sé si han llegado a ver, pero hay un criterio general que no lo van a encontrar ahí, que es cuando estamos en derecho aduanero, el hecho imponible aduanero se perfecciona con el despacho a plaza, ¿sí? Que es el momento que se nacionaliza, cuando se trae la mercadería al país. Y de acuerdo a lo que dice el 160 de la ley del decreto reglamentario de impuesto a las ganancias, el artículo 160 dice que las operaciones en moneda extranjera deben convertirse a la fecha en que se perfecciona la operación, a la fecha en que tiene lugar la operación. Y acá este enunciado, yo decía, es medio difícil por ahí de entenderlo, o por lo menos a mí me parece que requiere algún esfuerzo, pero lo que nos está diciendo es que, por alguna razón, desde el punto de vista contable, valuaron la existencia de mercadería al inicio, teniendo en cuenta una diferencia de cambio que se produjo después del despacho a plaza de la mercadería, lo cual estaría en contra del criterio impositivo que me está diciendo, no, señor, usted tiene que evaluar operaciones en moneda extranjera a la fecha en que se produce la operación. ¿Cuándo es que se produce la operación? Cuando se produce el despacho a plaza. Entonces, contablemente es posible que esa operación esté correcta, o puede ser que ese criterio esté bien hecho, pero desde el punto de vista impositivo no corresponde. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es eliminar esta diferencia de 1.600 pesos. Y acá les abro un paréntesis que necesito que ustedes no se pierdan en la siguiente cuestión. Ustedes, en este caso, yo primero les voy a resolver este punto como está hecho la solución oficial de la cátedra y después me voy a tomar el atrevimiento de adicionar o sumar un ejemplo o otra forma de hacerlo que puede ser un poco más claro. Nosotros lo que tenemos que pensar, ustedes siempre lo que tienen que pensar es que cuando hablamos de costo, lo tienen que pensar en los términos de la ecuación de costo de inventario periódico. ¿Qué quiero decir? Ustedes saben que el costo contable está generado, ¿sí?, por la ecuación famosa de existencia inicial más las compras y gastos menos la existencia final, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo acá el enunciado es que mis 450.315 de existencia inicial que contablemente usé para determinar el costo, contienen un concepto que impositivamente está mal. La corrección de ese concepto lo que me haría es evaluar diferente la existencia al inicio. Esa evaluación al inicio diferente de la existencia inicial lo que me hace es reducir el valor de la existencia inicial al inicio. Por lo tanto, mi existencia inicial al inicio, evaluada impositivamente, es más chica, ¿sí? Si la existencia inicial al inicio, evaluada impositivamente, es más chica, ¿sí?, en la ecuación contable, si yo tenía una existencia al inicio más chica, lo que tengo es un costo menor, ¿sí? Porque ustedes tienen que pensarlo en esta ecuación de tres términos: existencia inicial, más compras, menos la final. Si mi existencia inicial es más grande, perdón, si mi existencia inicial es más chica, en realidad mi costo va a ser más chico, ¿sí? Los dos primeros suman y el último resta, mi costo va a ser más chico. Con lo cual, quiere decir que el resultado contable por esta incidencia, me está, digamos, contablemente está más castigado el costo de lo que impositivamente correspondería. Entonces, en la solución oficial, los 1.600 pesos los he puesto sumando por columna 2, porque yo recalculo el costo con una existencia inicial valuada impositivamente, y eso hace que al ser más pequeña la existencia inicial al inicio, mi costo es más chico, con lo cual el resultado va a ser más alto impositivamente. Por eso le estoy devolviendo estos 1.600 como diferencia por columna 2. En el siguiente punto, y ahora voy a volver con una idea general, pero en el siguiente punto, lo que me dice el enunciado, ¿sí?, el enunciado del trabajo práctico 16, era que yo tenía
en el punto 3, perdónenme, dice que la existencia final se compone de la siguiente manera. Y acá lo que desarrolla y me establece es que existían 3 productos. Fíjense, un producto terminado de fabricación propia, que eran 230 unidades, un producto de mercadería de reventa y 50 unidades defectuosas. Entonces, aquí lo que ustedes deberían tener en su bagaje de conocimiento son todas las normas de evaluación del impuesto a las ganancias que están del artículo 55 para adelante. Aquí el artículo clave es el artículo 56, que tiene los criterios de evaluación para mercadería que vamos a utilizar ahora. El artículo 56 tiene normas específicas para evaluar bienes que sean el resultado de productos en procesos propios, fabricados por el ente, o si se trata de mercadería de reventa, o si se trata de cementeras, si se trata de productos agropecuarios, etc. Una serie de evaluaciones. Acá lo que me está diciendo el enunciado es, yo tenía estos productos al cierre, están evaluados de esta manera, y nosotros lo que vamos a hacer es revisar esa evaluación de acuerdo a los términos impositivos o a los criterios impositivos. Entonces, fíjense que vamos a hacer el tratamiento de las 3 clases de artículos. En el primer artículo tenía productos clase A, nos está diciendo que había 230 unidades a un valor de 375 pesos, y para eso tenemos que nutrirnos de lo que dice el artículo 56 de la ley, inciso B, que nos dice que, desde el punto de vista impositivo, la mercadería debe evaluarse, ¿sí?, de acuerdo al precio de la última venta, menos el margen de utilidad, menos los gastos de venta. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que evaluar estos 230 pesos de acuerdo a la siguiente manera. Yo entonces me voy a referir a esta parte de acá. Yo estoy en mi costo, hago el cálculo de las 375 pesos, que es el precio de la última venta, por el margen de utilidad del resto, los 75 pesos, por mis gastos de venta, que son el 5%, 18,75. Así obtengo, fíjense, ahora estoy sumando el primero, los otros dos, obtengo que la evaluación impositiva sería unitaria 281 pesos con 25 centavos. Por las 230 unidades, yo tengo una evaluación impositiva del producto A que me suma 64.687 pesos. Después voy a analizar el producto B. El producto B dice que tengo 210 unidades, es mercadería de reventa, entonces aquí el criterio para mercadería de reventa es, perdóname que acá lo puse mal, es el artículo 56, inciso A de la ley, ¿sí?, que establece que tienen que ser valuadas al precio de última compra. El precio de última compra me lo está dando como dato, son 210 pesos por 800 unidades, me dice que la evaluación impositiva son 168.000 pesos. ¿Sí? Y por último, el mismo enunciado me decía que había 50 unidades defectuosas, y entonces quedaban valuadas un valor de 120 pesos. ¿Cómo se evalúan las unidades defectuosas? Está en el artículo 147 del DR, que admite que uno pueda establecer, que el contribuyente puede establecer como evaluación el valor probable neto de realización. Así, el valor que podría venderlos, en nuestro ejemplo, nos están diciendo como dato, que serían 120 pesos, con lo cual la evaluación impositiva de este último bien, de esas unidades defectuosas, son 6.000 pesos. ¿Sí? Es decir, volviendo, cerrando un poco esto, hemos vuelto a evaluar la existencia final de unidades de acuerdo a los criterios de la ley de impuesto a las ganancias. Y así llegamos a que las mismas ascienden a 238.687,50, que es el valor de mis bienes de cambio al cierre. Una vez que tengo esto, lo que yo debería hacer es compararlo con la evaluación contable que teníamos. Vuelvo al enunciado del trabajo, al enunciado del trabajo práctico, y vemos que en el anexo la existencia del cierre están valuadas en 293.805 contra los 238.687. Es decir, contablemente las existencias del cierre están valuadas a un valor más alto, ¿sí?, que lo que corresponde impositivamente. Entonces, ustedes deberían pensar cuál es el ajuste que produce la diferencia de evaluación por la aplicación de estos diferentes criterios contables versus impositivos. Si en esta ecuación de inventario periódico, que es existencia inicial más compras menos existencia final, tenemos una existencia final al cierre más chica, ¿sí?, más chica, lo que yo voy a tener es un costo más grande.
Es decir, ese resultado contable en realidad está incidido de menos por el costo. O sea, el costo está como subvaluado de acuerdo a los términos impositivos. Contablemente puede ser que esté espectacularmente hecho y que merezca la mejor de las consideraciones, pero estamos analizando en términos impositivos, ¿sí? Entonces, vamos entonces a determinar cuál es el ajuste que tenemos que hacer. Les dije, por eso esto tiene que tomarse el trabajo de pensarlo en los términos o en función de la ecuación del inventario periódico. Nosotros dijimos que tenemos una evaluación impositiva más chica que la evaluación contable. Si yo tengo una existencia final más chica, en la ecuación de costo, lo que va a hacer es que el costo sea más grande. Es decir, que el resultado del que partí tiene aplicado un costo que es más chico, ¿sí? Menor de lo que debería ser. Entonces todavía me falta restarle una diferencia. Entonces, fíjense cómo, vuelvo acá. La existencia final contable, 293.000 pesos. La existencia final impositiva, 238.000. Es decir, la existencia final impositiva es menor en 55.117. Esta es la diferencia que yo debería ajustar en mi solución por columna 1, es decir, restando de el resultado impositivo porque hemos tenido, desde el punto de vista impositivo, un costo mayor, ¿sí? Bien. Esta es la forma, si quieren, correcta de solucionarlo y es la forma en la que está hecho el práctico para que ustedes lo vean. Yo acá me atrevo a agregarles o adicionarles una forma que quizá para el que no está tan canchero, no tiene tan incorporado, como es el funcionamiento del costo de la ecuación de costo en los términos de un balance ya cerrado. Les voy a proponer el siguiente ejemplo yendo a mi cuadro. Ustedes, una cosa que pueden hacer para no confundirse, es decir, acá dice ni más ni menos que reproduce, copié los valores que tiene el costo del anexo de costos. Diferencia inicial en términos contables, compras y gastos que no se mueven en ningún caso son iguales, y diferencia final en términos contables. Y eso me da que el costo es 1.046.800 pesos. Lo que pueden hacer después es decir, bueno, voy a analizar cuál tendría que ser el costo impositivo rehaciendo la fórmula por completo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá al lado lo que hice yo fue, tomé la existencia de inicio y la evalué impositivamente, las compras y los gastos son un dato dado, y después tomé la existencia final al cierre evaluada en forma impositiva, ¿sí? Y entonces volví a determinar el costo totalmente. Mi costo desde el punto de vista impositivo, ¿sí? Haciendo siempre existencia inicial, más compras, gastos, menos existencia final, llegué a mi costo impositivo. Y fíjense que lo que yo hice acá es decir, comparé de esta manera con este proceso, lo que hice es, tengo el costo contable, 1.046.000, y tengo el costo impositivo, 1.100.000 pesos. Es decir, el costo impositivo es mayor que el costo contable. ¿De cuánto es mayor? De 53.517. ¿Sí? Este análisis, lo que por ahí puede permitir para que ustedes lo hagan adicionalmente y lo entiendan un poco más, es reírse el costo. En vez de ajustar entonces, por un lado la diferencia de existencia de inicio y por otro lado la diferencia de existencia al cierre, lo que hice es recalculé todo el costo, ¿sí? Y directamente tengo esta diferencia que me está diciendo que es una diferencia que yo debería ajustar por columna 1, restando del resultado, ¿sí? Es decir, aumentando el resultado negativo porque el costo fue más grande, y podría, en mi solución, en vez de poner los 1.600 por columna 1 y los 55 los 1.600 por columna 2 y los 55 por columna 1, podría poner el neto de estos dos, ¿sí? Fíjense acá, 53.517, que obviamente es la diferencia entre estos dos, ¿sí? Esto está tomado por diferencia de costo, pero si hiciéramos 55.117 menos los 1.600 nos va a dar 53.517, ¿sí? Y podría tomar los 53.517 directamente por columna 1 y el resultado sería el mismo, ¿sí? Bien. Ahora vamos a avanzar entonces con el punto 4, ¿sí? Si todo quedó claro hasta acá, vamos a seguir avanzando, y antes de eso vuelvo a decirles, les hago una aclaración más, y perdónenme que sea que insista con esto, pero ustedes siempre recuerden que nosotros partimos de la utilidad contable y vamos a ver las diferentes cuestiones que analizamos, qué ajustes nos generan, ¿sí? Y esos ajustes pueden ser que sumen o que resten del resultado contable.
Una vez que uno tiene analizado ese gasto o lo que fuera que hay que ajustar, ustedes siempre tienen la posibilidad de analizar cuál es la diferencia entre lo que se registró contablemente y lo que debería ser impositivo y ajustar solo la diferencia, o hay quienes, para no tener que entrar a calcular la diferencia entre lo que está hecho contablemente y lo que está hecho impositivamente, lo que dicen es anulo todo el registro contable y cargo todo el resultado impositivo. ¿Sí? Ahora cuando avancemos a otro ejemplo van a ver que en vez de ir por ajustando las diferencias, en algunos casos el ejemplo que estamos desarrollando de la solución nos quiso mostrar cómo hacerlo directamente teniendo en cuenta no las diferencias, sino aplicando los valores completos. ¿Sí? Cuando avancemos un poquito más lo van a entender. Pero sepan que acá, en esta determinación de estos ajustes que hicimos al costo, lo que hicimos fue trabajar por diferencia. ¿Sí? Es decir, ajustamos la diferencia de la mercadería al inicio en su evaluación, ajustamos la diferencia por la mercadería al cierre. Bien, vamos con el punto 4 para no poder seguir avanzando un poco más. El punto 4, estamos avanzando en el estado de resultado y llegamos a otros ingresos. Otros ingresos, para la llamada 4, 2.300 pesos, es decir, esto es un resultado positivo en mi estado de resultados. Cuando voy al punto 4, el punto 4 por acá me dice, corresponde a dividendos provenientes de resultados no asignados a 31/12 del 2017 de una sociedad del país por 2.300 pesos. ¿Sí? Es decir, son dividendos que obtuvo la sociedad, esta sociedad, que corresponden con tenencia accionaria en otra sociedad. ¿Sí? Es decir, estos son los dividendos, la participación en utilidades por acciones que debe tener la sociedad, la patrona, de otra empresa. Esos dividendos, en realidad, ustedes cuando lo estudien un poco más, a partir de la reforma fiscal, los dividendos, es probable que para aquellos dividendos generados a partir del para aquellos dividendos que provengan de balances que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2018, tienen un tratamiento, si quieren, más sofisticado, que lo vamos a aprender, que quizá corresponde a hacer una retención adicionalmente, pero fíjense que el enunciado sabiamente, para no meterse en ese problema, nos dice que son resultados no asignados al 31/12 del 2017. ¿Sí? Y estos dividendos, en esa época, para esos resultados de aquel momento, tienen el tratamiento de no computables, porque en ese momento, obviamente, la sociedad pagaba el 100% del impuesto que le correspondía y los dividendos que distribuía a sus accionistas, siempre y cuando no se excediera del impuesto pagado, pero estaban libres del pago de impuestos. ¿Sí? Entonces, no sé cuánto de esto ustedes ya previamente conocen, pero estos dividendos de aquel momento, y les abro una llamada, si fueran dividendos de ejercicios actuales, quizá tendría que haber algún otro tratamiento, pero no nos complicaría la determinación de la renta de la persona jurídica. ¿Sí? Ustedes reordeno la idea. Estos son dividendos por los cuales son dividendos que provienen de tenencia accionaria en otra sociedad. Esa sociedad ya pagó el impuesto a las ganancias y lo que nos hace es nos distribuye dividendos a nosotros como accionistas. El accionista acá es la patrona sociedad anónima que recibe dividendos de esa sociedad. Esos dividendos, ¿sí?, son dividendos que, para la ley del impuesto a las ganancias, son no computables, de acuerdo a lo que establece el artículo 68 de la ley. ¿Sí? No computables significa que no se tienen en cuenta en la determinación del resultado. Si no se tienen en cuenta, es decir, no están grabados esos dividendos en cabeza de la sociedad la patrona porque ya pagaron impuestos a ganancias en la otra sociedad, esos dividendos corresponde que los quitemos, que los ajustemos en menos de este resultado, dado que no están alcanzados por el pago de los impuestos. ¿Se acuerdan cuando yo le nombré el 127 del decreto reglamentario que decía que teníamos que anular o eliminar aquellos gastos que son no computables por la sociedad, como también por el impuesto a ganancias, como también eliminar aquellos ingresos que son no computables o exentos para el impuesto a las ganancias y que contablemente están registrados. ¿Sí? Entonces volvemos. Contablemente, en este resultado, están bárbaros que están registrados como un ingreso positivo, pero desde el punto de vista impositivo, este es un resultado que no está grabado en cabeza de la sociedad, de acuerdo a lo que dice el artículo 68, cuando habla de no computables, es decir, que no hay que incorporarlos
no están computados en la determinación de este resultado, por lo cual lo voy a anular, lo voy a restar de ese resultado. Siempre con la misma mecánica. Estos 2.300, ustedes piénsenlo, ¿cómo están en el resultado contable? En estos 242 están como sumando. Entonces, como yo no quiero que me afecten o que lleguen a mi resultado impositivo, lo que tengo que hacer es eliminarlo. Lo elimino por mi columna 1 restándolo. ¿Sí? Bien, vamos al siguiente punto del enunciado, que siguiendo la numeración de este orden es el punto número 5, que me habla de otros egresos. ¿Sí? Vamos a la leyenda del punto 5, otros egresos, es decir, acá tenemos un gasto registrado, nos dice que se trata de una pérdida con motivo del robo de mercadería cometido por un empleado de la firma. La evaluación impositiva de las mismas es de 8.000 pesos y la compañía de seguros que cubría el riesgo indemnizó a la empresa en 4.000 pesos. ¿Sí? Entonces, el enunciado lo que me está diciendo es que la empresa sufrió un robo o un siniestro por 8.000 pesos y que a su vez la compañía de seguros cobró un seguro que le reembolsó 4.000 pesos. Es decir, que la pérdida real que tuvo la empresa fue de 4.000 pesos. Acá en el estado de resultados vemos que por alguna razón que no sabemos, no importa, lo que intenta transmitirles el enunciado es que contablemente está registrado esta pérdida, este gasto de 4.230 pesos, pero ustedes cuando analizan o se nutren de información se dan cuenta que el gasto real fue de nada más que 4.000 pesos. ¿Podrá deducirse este gasto? Bueno, el artículo 86 de la ley, el inciso D, donde específicamente se encuentran las deducciones especiales de primera categoría, segunda categoría, tercera y cuarta categoría, nos dice que cuando existan estas situaciones de robos o siniestros por parte de los empleados, ese concepto es deducible del impuesto a las ganancias como gasto, pero en la parte que no sea reembolsada por la compañía de seguros. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que tenemos que corregir, o la mecánica de corrección aquí, es en realidad, nuestro ajuste son 4.000 pesos. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros podemos realmente deducir del resultado contable en este camino que estamos haciendo para llegar a un resultado positivo son los 4.000 pesos. Y lo que ha sido, digamos, detraído desde el punto de vista de la información contable son los 4.230 pesos. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestra mecánica de liquidación es devolver por columna 2 los 4.230 pesos, con lo cual neutralizamos el ajuste y restamos los 4.000 pesos que son los, voy a movilizar esto, los 4.000 pesos que son el gasto real. ¿Sí? Esperen un segundo. Perdón, estaba ahí. Bien. Perfecto. Bueno, fíjense que acá en este ejemplo, más allá del ejemplo concreto, la forma, la técnica que usó el que resolvió el caso para resolver este punto, es lo que yo le decía hoy hace un rato, que por ahí se va a entender mejor ahora. Es, acá lo que hizo el que está trabajando en este punto, lo que dijo es, yo no me voy a complicar en sacar la diferencia entre el valor que puedo deducir y el valor que está mal contablemente. Lo que hizo es, anula el registro contable, devolviéndole por columna 2 los 4.230 pesos, y por columna 1 registra el gasto que puede deducir los 4.000 pesos. ¿Sí? Hasta ahora los ajustes que habíamos hecho otra posibilidad es hacer, en vez de sumar 4.230 y restar los 4.000, directamente devolver o sumar por columna 2 los 230 pesos. ¿Sí? Este es el ejemplo que yo les decía, de acuerdo a lo hábil o lo canchero que ustedes se pongan, pueden o directamente ajustar la diferencia, lo cual acá tendrían que hacer sumar los 230 pesos, o pueden hacer esta otra técnica un poco más desarrollada, más pautada, pero que es primero anular el cargo contable, después aplicar la deducción del gasto en términos impositivos. ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos. Profe, disculpe. No entiendo de dónde salió el monto de 4.230. Bien, vuelvo, está perfecto. Entiendo que no lo entiendas y es medio extraño. Acá en el balance contable están registrados los 4.230 pesos. ¿Sí? No, ¿cómo decirlo? No sabemos cuál es el criterio contable. Esto es medio, los ejemplos pueden ser por ahí medio poco difíciles de transmitir la situación, pero contablemente registraron 4.230 pesos, no sabemos bien por qué. Cuando ustedes supongan que esta es la situación, yo estoy mirando el estado de resultados y le digo, che, esta cuenta, otros egresos, ¿qué hay? Que haber dado el mayor.
y me lo trae un registro con 2.290 pesos, y digo, che, ¿qué hay acá? Dame la documentación de respaldo. Y cuando la miro, tomo noticia o me dan cuenta de que, bueno, ocurrió esto, hubo una pérdida por un robo de 8.000 pesos y la compañía de seguro le pagó 4.000. Digo, bueno, estos 4.230 está mal. Yo tampoco sé de dónde salen, digamos, y está bien que vos te preguntes de dónde salen. Contablemente estaban registrados. Esto, digamos, seamos indulgentes y supongamos que no sabemos por qué contablemente algún criterio se registró así. ¿Sí? Pero cuando vamos a revisar la documentación de fondo o pedimos la información, nos dicen, no, miren, en realidad esos 4.230 se refieren a esta situación. Hubo un gasto de un robo de 8.000 pesos y el seguro le devolvió 4.000 pesos, con lo cual la diferencia. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Bien, esto, digamos, ustedes, de vuelta, por ahí no se preocupen tanto de dónde salió la información contable o cómo está armada. Digo, esto genera este juego de decir, yo tengo un montón de información contable que está hecha de acuerdo a criterios contables. Y lo más importante es que ustedes lo analicen de acuerdo a los términos impositivos, a lo que dice la ley de impuestos a las ganancias. Y entonces hagan prevalecer, obviamente, los criterios de la ley de impuestos a las ganancias y apliquen la deducción que corresponda. Eliminen el gasto que corresponde, incorporen el resultado que corresponda, sea lo que fuera. Pero siempre es, la contabilidad puede ser que esté perfecta en términos contables, no estamos diciendo nada de eso, sino que es, lo miro con los anteojos de la ley de impuestos a las ganancias, para entender si se puede deducir o no. ¿Sí? Entonces, por ahí a veces los ejemplos enunciados, veo que son difíciles de entender, yo por eso quizá exagero y ustedes lo entienden mucho más rápido que yo, pero digo, trato de desarrollar el ejemplo como para que ustedes puedan un poco enfocarse a cuál es la situación que el enunciado, muy escueto, intenta plantearnos. ¿Sí? Bueno, sigo entonces con el enunciado del trabajo práctico 16, ya recorrimos todos estos puntos, del 1 al 5. De vuelta, esto es una ficción que uno va siguiendo los puntos que plantea el enunciado. En la práctica, uno estaría mirando el estado de resultados y diciendo, bajo algún método de selección o analizando cuenta por cuenta, diciendo, che, ¿qué hay en esta cuenta? Dame el mayor, ¿qué son estos gastos? Dame el comprobante. O hay conceptos que uno ya sabe y va derecho a revisar porque son conflictivos. El punto que sigue, siguiendo, ahora ya terminé de ver el estado de resultados, en sus aspectos globales, miré el costo, voy al cuadro de gastos, donde está por el pormenorizado de los gastos. El primer punto es el de honorarios a directores. Ese punto lo vamos a dejar para lo último, porque hay una deducción sobre los honorarios a directores que pagan las empresas, que necesariamente se calcula una vez que uno ya tiene analizado toda la información. ¿Sí? Así que lo vamos a dejar para el final del práctico. Y entonces avanzamos por el punto 7. El punto 7 nos dice que hay sueldos y jornales por 80.300 pesos. Cuando vamos a leer la nota para ver qué incluye, ¿sí? Estas notas, en realidad, yo digo, es la ficción de que uno tiene toda la información o que le han informado. En la práctica, probablemente uno le consulte al contador, le pide información, pide el mayor, revise, ¿sí? Bueno, se supone que de ese análisis que ya tenemos procesado, nos dicen que en esos 80.300 hay ayuda escolar abonado al personal como adicional de montos legales por 5.000 pesos, y que también han pagado algún despido en el cual incluyeron vacaciones no gozadas por 230 pesos. Entonces, la pregunta que ustedes siempre tienen que hacerse es, ¿este gasto que estoy analizando es correcto en términos impositivos? ¿Es deducible este gasto de ayuda escolar como las vacaciones no gozadas, indemnizaciones o lo que fuera? Y acá lo que ustedes tienen que tener siempre presente, aparte de la ley en la mano, es, hay un criterio general de gasto que ustedes ya conocen, que es el artículo 83 del nuevo ordenamiento, que dice que un gasto deducible siempre que sea necesario para obtener, conservar y mantener la fuente productora de ingresos grabados. Pero específicamente en renta de tercera, ustedes tienen que tener analizado, estudiado el artículo 85 de la ley, específicamente, y el artículo 91, si quieren son los más específicos, y el artículo 92, que son las deducciones no admitidas. ¿Sí? Digamos que tienen que leer obviamente todos los artículos de la ley, vamos a ir, la idea de este práctico es forzarlos o introducirlos a algunos temas, pero ustedes tienen que tener identificados los artículos para cuando tienen algún problema, sepan en principio por dónde recurrir. ¿Sí? Entonces, vamos analizando los dos conceptos. En cuanto a la ayuda escolar abonado por el personal
como adicional a los montos legales, es decir, pagaron una ayuda escolar extraordinaria de 5.000 pesos, la misma es perfectamente deducible, perdónenme un segundo, que me estaba hablando de la facultad, la misma es totalmente deducible porque, como yo decía, en principio está en sintonía con las deducciones, con el criterio general de deducción de un gasto del artículo 83, ¿sí? Y concretamente, yo digo, si uno va al artículo 91, inciso F de la ley, 91, inciso F de la ley, habla justamente de los gastos y contribuciones realizados en favor del personal por una serie de conceptos. ¿Sí? Ese artículo 91 es clave para ustedes cuando hablamos de deducciones especiales de tercera categoría, porque ahí van a encontrar todas las deducciones específicas de renta de tercera categoría. ¿Sí? Bien, me parecía, déjenme ver, en el... Bien, bueno, vuelvo al enunciado, decimos, la ayuda escolar extraordinaria es perfectamente deducible, no tengo nada que ajustar, entonces en mi papel de trabajo van a ver que en el punto 7 no ajusto nada porque no tengo nada que decir, y el siguiente punto del enunciado nos decía que se habían pagado una indemnización por despido con vacaciones negociadas por 230 pesos. Eso cuando ustedes tengan más incorporada la noción de gasto deducible, es un gasto perfectamente deducible, por lo que dice el artículo 83 y el artículo 23 no está mencionado específicamente, pero no me merece ninguna observación, no tengo que hacer ninguna eliminación, por lo tanto, no, tampoco a su vez ajusto ninguna cuestión en nuestro papel de trabajo. ¿Sí? Dicho esto, sigo con el punto, sigo analizando mi cuadro de gastos y llego al punto 8, intereses y actualizaciones, 2.310 pesos, voy al punto 8, el punto 8 de la ley, perdón, el punto 8 de estas notas me dice que el mismo punto, ese cargo contable, ese gasto que tenemos está compuesto por intereses punitorios por 830 pesos, intereses por préstamos en el exterior. ¿Sí? Ustedes recordarán que cuando vimos en nuestro trabajo práctico, cuando hablábamos de justamente los conceptos punitorios, ¿sí? El artículo 227 del decreto reglamentario establecía que las multas y los conceptos punitorios, en realidad habla de multas como concepto punitorio general, derivados del incumplimiento de una obligación fiscal, no son admitidas como gasto deducible en el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Entonces, como lo único que nosotros tenemos deducible que puede estar empalentado o relacionado son los intereses resarcitorios. Los intereses resarcitorios son los que corren cuando uno cumple una obligación fiscal, es decir, paga un impuesto de manera tardía a la fecha de su vencimiento. Y el impuesto punitorio, el interés punitorio, perdón, es el interés que empieza a generarse, ¿sí? El cual la AFIP tiene derecho a cobrarnos una vez que se ha iniciado un proceso compulsivo de cobro como es el juicio de ejecución fiscal. ¿Sí? Esto es un procedimiento privado visto, artículo 93 de la ley 11.683, cuando el fisco tiene la posibilidad de, dado determinadas circunstancias, generar, una vez vencido el impuesto, generar un juicio ejecutivo, sumarísimo, específico, que tiene un mecanismo supersumario, en el cual a uno le puede exigir compulsivamente el pago de una, o la satisfacción de una obligación tributaria. En ese momento, a partir de ese momento, los intereses que corren, en el momento en el que yo pago la obligación tributaria, se llaman intereses punitorios. ¿Sí? Son más caros y tienen esa naturaleza, si quieren, del ámbito penal o de castigo. Comparten la misma naturaleza que las multas, por lo tanto, el artículo 227 del ER deja fuera estos conceptos de la deducción del impuesto. ¿Sí? Entonces, en mi ejemplo, volvemos, en nuestro ejemplo, teníamos el enunciado de trabajo práctico contabilizado acá adentro, en los gastos, dentro de los intereses de organizaciones, dentro de estos 2.310 pesos, teníamos, nos dice la nota 8, 830 pesos de un interés punitorio que por lo que acabamos de explicar es no deducible. Entonces lo que yo tengo que pensar es, el resultado contable del que yo partí tiene restado un gasto como interés que es no deducible en los términos de impuesto a las ganancias, por lo cual se lo tengo que devolver, tengo que netear su efecto, por lo cual lo aplico por columna 2 de manera de que me sume en el resultado impositivo al cual estoy llegando.
¿Sí? Bien, dicho esto, vamos al enunciado y avanzo al trabajo práctico número 9. ¿Sí? En realidad, perdón, estoy en el cuadro de gastos, el punto 9 le habla de las amortizaciones. ¿Sí? De vuelta. Entonces, las amortizaciones pueden ser que estén perfectamente realizadas desde el punto de vista contable, por un total de 19.300 pesos, pero nosotros tenemos restricciones en cuanto a amortizaciones en la ley de impuesto a las ganancias, y entonces vamos a analizar cómo están compuestas las amortizaciones, y nos dice que dentro de las amortizaciones están incluidas la amortización de un automóvil que se utiliza para el traslado de los directivos, cuyo costo fue de 24.000 pesos netos de IVA. Ya que los valores de este ejemplo están un poco atrasados, pero nos sirven, ¿sí? Porque, de vuelta, supongamos que la empresa tiene un automóvil que está en uso y que tiene vida útil y que se está amortizando y cuyo valor de adquisición fue de 24.000 pesos más IVA. Entonces, nosotros lo que tenemos que saber específicamente es qué establece la ley en cuanto a la posibilidad de deducir amortizaciones cuando estamos frente a la amortización de los rodados. Y entonces, necesariamente, ustedes, si van al artículo 92, que son las deducciones no admitidas, que es un artículo que también es muy importante y tienen que leer, van a encontrar en el inciso I, ¿sí? Específicamente en el artículo 92, inciso L, perdónenme, inciso L, que habla de las amortizaciones, ¿sí? De las amortizaciones, que la ley permite únicamente, para el caso de los automóviles, ¿sí? Permite computar una amortización, ¿sí? Sobre un valor contable de 20.000 pesos. Es decir, la amortización solamente es de la amortización por la utilización de un auto, solo se puede deducir en relación o referido a un valor de origen de 20.000 pesos. Por ejemplo, yo me compro un auto que supongamos vale 100.000 pesos, como se trata de un automóvil, ese automóvil no puedo, solo puedo tomarme la amortización sobre un valor de origen proporcional de 20.000 pesos. No importa si el auto costó 1.000.000 de pesos, solo puedo tomarme la amortización de 20.000 pesos. ¿Sí? Esta es una restricción legal que tiene la ley, el artículo 98, inciso L, que quedó totalmente desactualizada en cuanto a montos, si a ustedes les parece descabellada, debe tener más de 20 años, pero lo que buscaba era frenar o limitar los abusos que podían darse amortizando vehículos que por ahí no estaban afectados. Porque, repito, esta limitación para el cómputo de amortización sobre los automotores es por lo que se considera automotor. Y ahí alguien puede decir, bueno, ¿qué es un automotor? Tendríamos que ir a la ley de tránsito, artículo 5, y saber que el automotor es un automóvil para el transporte de personas de hasta 8 pasajeros. En definitiva, son aquellos vehículos que el fabricante los ha caratulado, identificado como automotores. Es decir, si yo estoy frente a un utilitario, frente a una camioneta, una pick-up, o un camión, o un tractor, no voy a tener esta limitación. Pero la ley de impuesto a las ganancias, el legislador quiso establecer una limitación que ya quedó recontra desactualizada, porque no hay ningún auto que valga 20.000 pesos, pero dijo, te voy a dejar, si en el caso en el que estemos, el contribuyente tenga un auto afectado a la actividad, solo podrá deducir hasta una amortización relativa a un valor de origen de 20.000 pesos. Entonces, en nuestro ejemplo nosotros tenemos que, de acuerdo a lo que decía el mismo enunciado, la amortización, déjenme ver, la amortización se incluía, dice, había incluido 24, dice, la amortización de automóvil se utiliza para traslados directivos cuyo costo fue de 24.000. Ustedes saben que es de práctica habitual, de usos y costumbres, y las tablas que en su momento emitía la FIP sobre las alícuotas de amortización, que los rodados se amortizan en 5 años, es decir, que la amortización que aplicaron contablemente es el 20% de estos 24.000. ¿Ven? Acá hay una clásica, si quieren, muy obvio ejemplo que de lo que contablemente puede estar perfecto, porque amortizar el 20% del valor de origen de 24.000 está bien, pero impositivamente solo podemos tomarnos la proporción de amortización de un valor de hasta 20.000 pesos de valor de origen cuando estamos frente a rodados. Entonces, cuando el balance tiene registrada una amortización que es el 20% de 24.000, ¿sí? que son 4.800 pesos, y nosotros solo podemos tomar
el 20% de 20.000, es decir, que el balance contable tiene cargado una amortización de 4.800 pesos cuando solo podía tener una amortización de 4.000. ¿Sí? Entonces, fíjense, es decir, el balance contable tiene 800 pesos más de amortización de lo que impositivamente se puede tomar. Entonces, nuestro trabajo es anular esos 800 pesos, ajustar, devolverle al resultado contable esos 800 pesos que no son admisibles o admitidos impositivamente. Acá uno les podría decir lo mismo, hay quienes, en lugar de poner 800 pesos acá por columna 2, podrían hacer 4.800 por columna 2 y 4.000 por columna 1, el efecto neto es igual. ¿Sí? Ustedes en esto se pueden manejar como quieran, o anulan todo el cargo contable y aplican todo el cargo impositivo, o directamente van por la diferencia. Acá en este ejemplo fueron por la diferencia y ajustaron, le devolvieron al resultado los 800 pesos. El segundo de los puntos del enunciado de este punto es justamente, yo se lo estoy dejando ver, pero nos dice que es la amortización de 5.000 pesos en concepto de amortización de una marca. ¿Sí? Y entonces, nuevamente acá, el artículo 92, el inciso H, prohíbe, es decir, no admite la amortización de los valores de llave, marcas y activos similares. Es decir, el legislador quiso vedar el cómputo de gastos sobre cualquier activo intangible. Justamente, intuyo yo, porque tiene una naturaleza muy particular que es difícil comprobar. Fíjense, siempre ponemos el ejemplo ya súper trillado, pero decir, ¿cuál es el valor de una marca de primera línea? No quiero decir ninguna, de la marca del teléfono que tengan. ¿Cuál es el valor llave o el valor de la marca de esa marca? Bueno, incalculable. ¿O cuál es la amortización? Entonces, sería entrar en un terreno muy difícil de llegar a un acuerdo, con lo cual el legislador dijo, yo quiero vedar, no quiero que se pueda deducir del impuesto a las ganancias ninguna amortización de ninguna marca de este tipo. Por lo tanto, esos 5.000 pesos están cargados como amortización en mi balance contable, en ese resultado contable. Yo le estoy llevando ese balance contable, ese resultado contable, le estoy llevando un resultado en positivo, por lo cual esos 5.000 pesos se los devuelvo. Cuando digo se los devuelvo entre nosotros, como si estuviéramos en clase, estoy diciendo se los sumo al resultado, lo aplico por columna 2. ¿Sí? Bien. Bueno, dicho este punto, seguimos con el enunciado entonces, vamos al punto 10 del enunciado, vuelvo acá arriba a mi cuadro de gastos, el punto 10 dice que hay impuestos, tasas y contribuciones por 6.280 pesos. Voy al punto 10 y me dice, el rubro se compone de un ajuste de 6.280 pesos efectuado por el fisco correspondiente a ejercicios anteriores, compuesto de la siguiente manera. Impuesto a las ganancias, 4.280 pesos, intereses resarcitorios por el pago de una declaración jurada de IVA fuera de término por 1.500 pesos y la multa por omisión por 500 pesos. ¿Sí? Es decir, contablemente registraron este gasto en total por 6.280 pesos que está conformado de la siguiente manera. El trabajo nuestro es, entonces, ponernos a analizar si estos gastos son deducibles. Ustedes no sé si lo han podido ver, pero de vuelta, el impuesto a las ganancias es uno de los conceptos que se encuentran como gasto no admitido para su deducción. Es decir, yo no puedo deducir del impuesto a las ganancias el mismo impuesto. Y así está establecido en el artículo 92 de la ley, inciso D, que me dice que el impuesto de esta ley y cualquier otro impuesto sobre terrenos baldíos y campos que no se exploten no es deducible, ¿sí?, del propio impuesto. Es decir, vuelvo al concepto, dentro de estos 6.280, los 4.280 no los voy a poder deducir, voy a tener que devolverlos porque están restando, cuando en realidad positivamente no puedo tomarme ese gasto. 2.500 son intereses resarcitorios que sí puedo tomarme porque es un gasto necesario, no hay problema, yo pagué tarde una posición de IVA o algún otro impuesto, generó intereses, lo pagué, no hay, ese interés es resarcible, perfectamente deducible. El 227 lo dice específicamente que el resarcitorio puede ser, y la multa por omisión, ya lo vimos, la multa por omisión es un concepto de los que no pueden deducirse, ¿sí? Y entonces, justamente estos dos conceptos, acá dice, perdónenme, esto estaría acá arriba, ¿sí?
el impuesto a las ganancias de los 4.280 y la multa por omisión de los 500 tengo que devolverlo. Es un gasto que no puedo restar en términos impositivos, ¿sí? De acuerdo a lo que dice el 227. Bueno, ahí alguien me levantaba la mano o me decía algo, si tiene audio, y si no voy a mirar un segundo el chat, si me perdonan, si logro hacerlo. Bien. No lo veo, no sé, había alguien que me levantaba la mano. Vamos a seguir y después, en todo caso... Preguntó acerca de la amortización de la marca porque usted la estaba sumando. Eso más o menos preguntó. Bien, perfecto. Agradezco al apuntador. La amortización de la marca es justamente... Esto siempre tiene... Perdónenme que quizá alguno esté cansado ya de escucharme. Ustedes siempre tienen que pensar estas dos cosas. Una cosa es... El análisis se descompone en dos partes. Una es decir, este concepto puntualmente puede deducirse o no. Digo, la amortización de la marca está dentro de las deducciones no admitidas. Lo dice la ley, artículo 92, inciso H. Dice, este tipo de gasto no es admisible en la liquidación de impuestos a las ganancias. No es un gasto en términos impositivos la amortización de una marca, de una patente, ¿sí? ¿Por qué se lo sumé? Porque dentro del cuadro de gastos, ¿sí?, que termina impactando en el estado de resultados que me suministraron, ¿sí?, dentro de estos 19.300, el mismo enunciado me estaba diciendo que estaban cargados, aparte de la amortización del rodado, estaban cargados el gasto de la amortización de la patente o de la marca, ¿sí? Entonces, ¿por qué se lo sumé? Porque lo tengo que devolver. Quiero neutralizar el efecto de esos 5.000 pesos. Esos 5.000 pesos no son un gasto deducible, no es algo que yo pueda restar. La ley de impuesto a la ganancia me dice, este gasto no lo podés restar, ¿sí? No es un gasto en términos impositivos. Por eso lo estoy devolviendo, ¿sí? Bueno, eso era el punto 9. El punto 10, de vuelta, nos trae a colación que están cargados, contablemente registrados como gasto, una serie de conceptos que deberíamos analizar si impositivamente son o no son deducibles. Entonces ya dijimos, el impuesto a las ganancias, esto es un ajuste del otro año, pero el impuesto a las ganancias no es deducible, no es un concepto deducible del mismo impuesto. ¿Dónde está? Artículo 92, inciso D, el legislador dijo, el impuesto a las ganancias, el impuesto de esta ley no es deducible del mismo impuesto. Y por otro lado, la multa por omisión, ya la hemos visto, todos los conceptos de multas o punitorios que tengan que ver con el incumplimiento de, o sea, multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales no son deducibles. Ni la multa ni los intereses punitorios están en el 227 del decreto reglamentario. Lo que sí es deducible, que está relacionado, son los intereses resarcitorios. ¿De acuerdo que yo le dije? Intereses resarcitorios se producen desde que entro en mora por el vencimiento de una obligación que no pagué hasta el momento en que lo pago. Los intereses punitorios son cuando se ha iniciado un juicio de ejecución fiscal para cobrar, para que el fisco intenta cobrar ese impuesto. Desde ese momento hasta que pago, los intereses que se generan por esa mora se llaman intereses punitorios, ¿sí? Son más caros, son más altos y no se pueden deducir del mismo impuesto, ¿sí? Bien, sigo entonces por el enunciado, vamos al punto 11, seguros, hay un gasto de seguros registrado, voy al punto 11 y me dice, incluye seguros pagados por adelantado por 750 pesos, corresponden a los vehículos utilitarios de la empresa. Entonces, repito, hay que pensar, es decir, registraron como gasto algo que pagaron, pero que en realidad lo pagaron por adelantado, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con información contable al 31 de diciembre del 2019, ¿sí? Queremos determinar el resultado y nos dicen que hay contabilizado un gasto, supongamos, que tiene que ver con la cuota del seguro de enero, de febrero, lo que sea, del mes siguiente. Acá no necesitamos apoyo en la ley, sino en sentido común. Si en realidad eso que pagué no es un gasto, sino que es un crédito, porque es el cargo correspondiente al seguro, pero de la cuota, supongamos, de enero, de febrero, de marzo del 2020, ¿cómo va a ser un gasto en este año? Es un crédito, ¿sí? Entonces, no puede ser que dentro del gasto de seguro haya registrado 750 pesos como gasto, por lo tanto se lo voy a devolver, es decir, lo voy a sumar al resultado, no me meto en qué pasa contablemente, pero digo, impositivamente no es gasto para mí, se lo devuelvo
por columna 2. ¿Sí? Bien, vamos entonces con el punto 12, sigo mirando mi cuadro de gastos. Punto 12, gasto de representación 3.830 pesos. ¿Sí? Gasto de representación de 3.830 pesos, voy al punto y me dice, se trata de un agasajo realizado en el exterior a clientes de la empresa. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos que inevitablemente pensar es qué dice la ley en cuanto a los gastos de representación. Y acá tenemos que siempre ver el artículo 91, inciso H. Este me parece que en la solución que ustedes tenían, por ahí la referencia exacta, no me acuerdo si estaba bien. Esperen que voy a mirar esto, que lo vi. Bueno, no lo encuentro acá, no se hagan problema, no los quiero entorpecer. Digo, nosotros tenemos que ir al artículo para saber específicamente. Les decía, en el artículo 91, inciso H de la ley, nos dice que los gastos de representación efectivamente realizados y debidamente acreditados son deducibles hasta una suma equivalente al 1,50, al 1,5%, perdón, del monto total de las remuneraciones pagadas en el ejercicio fiscal al personal en relación de dependencia. Es decir, los gastos de representación son deducibles, ¿sí? Porque me lo está diciendo la misma ley del artículo 91, pero con una limitación que es la de un tope, me pone. No pueden ser mayores o no son deducibles por encima del 1,5% de las remuneraciones que se pagan a todo el personal. Pero el decreto reglamentario en el 221 me aclara encima, agrega que ese tope de esas remuneraciones tienen que ser sobre las remuneraciones que se pagan sin considerar sumas extraordinarias o bonificaciones. Es decir, me acota un poco más la base. Entonces vuelvo, nosotros tenemos en nuestro enunciado, nos dice que se han pagado remuneraciones gasto de representación por 3.830 pesos. Y mi resultado contable está incidido por un gasto de 3.830. ¿Puedo deducirlo? Analizando que es un gasto de representación, yo digo, positivamente tengo un tope. ¿Cuál es el tope que me dice la ley? El artículo 91 que vamos a ver, me dice, 91 inciso H, me dice, podés deducirlo, o son deducibles con el tope del 1,5% del monto total de los sueldos y jornales. Pero aparece el decreto reglamentario en el 221 y me dice, ojo, no solo el tope es sobre el total de las remuneraciones, el total de las remuneraciones menos las sumas extraordinarias, bonificaciones, gratificaciones o conceptos extraordinarios que haya pagado. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos, viendo nuestro enunciado, sabemos que el total de lo que se pagó de sueldo son 8.300 pesos. ¿Ese será nuestro tope? Sería la pregunta. La respuesta mentirosa es, recuerdan cuando vimos en el punto 7, si no me equivoco, que teníamos una ayuda escolar extraordinaria, ¿sí? De 5.000 pesos. Entonces deberíamos hacer la cuenta del tope sin considerar el pago de esos 5.000 pesos. Yo me hice acá un machetito muy simple, que está un poquito chiquito, lo voy a agrandar, ¿sí? Los gastos en el sueldo del punto 7 eran 8.300 pesos. Esto es lo que dice el artículo 91, inciso H de la ley. Pero el 221 del decreto reglamentario me dice, sin considerar las sumas extraordinarias que se paguen. Y en este ejercicio, de acuerdo al mismo punto 7, se pagaron 5.000 pesos. Así que voy a restar de mi base para el cálculo del tope los 5.000 pesos. Mi cálculo es así entonces, 75.300 pesos. Y sobre ese le aplicaré el 1,5% para llegar a que mi tope, es decir, lo que yo puedo deducir de gasto de representación, son 1.129,50. Eso es lo que puedo deducir y no lo que contablemente yo registré o alguien registró por 3.830 pesos. Entonces, voy a mi papel de trabajo, vuelvo, y aquí voy a ajustar en los gastos de representación. Fíjense que acá hicieron este otro mecanismo. La forma de trabajar el trabajo fue, anularon el total de la registración contable, ¿sí? Anularon el total y restaron lo que efectivamente la ley me permite restar, ¿sí? Los 1.129,50. Podría haber hecho eso o podría simplemente haber sumado por columna 2 la diferencia entre 3.830 menos 1.129,50. Aquí, por diferentes cuestiones, para que vayan viendo las dos metodologías, lo que hicieron es
anulo por columna 2 el total de lo que está mal registrado y tomo por columna 1 el total de lo que puedo deducir en función del artículo 91, inciso H de la ley, y el 221 que me agrega este tope, le agrega un dato más para limitar y achicar la base para el tope. ¿Sí? Bien, vamos entonces con el punto. Adelante. Porque las indemnizaciones entonces sí son parte. Sí, las indemnizaciones sí, no tendría por qué tener problema, porque en realidad el 91 inciso H, ¿sí? Me dice que el total de las remuneraciones pagadas en el ejercicio, sí, no habla de las indemnizaciones. Las indemnizaciones no. Lo que está buscando el legislador es que no haya un abuso de que cuando se pagan remuneraciones o bonificaciones o premios especiales, las mismas se tomen de alguna manera para incrementar el gasto de representación. Fíjense que el 221 ustedes no lo tienen, pero en su artículo, déjenme ver, en el primero, segundo, tercer párrafo dice: la deducción por concepto de gasto de representación no podrá exceder el porcentaje establecido en el inciso H, artículo 21 de la ley, aplicable sobre las retribuciones abonadas en el ejercicio de personas en relación de dependencia, excluidas gratificaciones y retribuciones extraordinarias a la que se refiere, el inciso F del mencionado artículo. ¿Sí? Es decir, lo único que me excluye de la base son las gratificaciones y retribuciones extraordinarias. La indemnización, o sea, el pago de concepto indemnizatorio es un empleado que por alguna razón se desvinculó, no estaría incorporada en esta limitación, así que a tu respuesta es solamente, o mejor dicho, no tengo que quitar de la base la indemnización. ¿Sí? Esto que acabo de hacer, de ir a buscar la ley y tener el artículo y leerlo y saber que es el 221, tercer párrafo, es algo inevitable. Nadie recuerda todo de memoria y es algo que ustedes tienen que incorporar. Desgraciadamente no podemos vernos como para practicarlo, pero ustedes tienen que tener la ley, tienen que saber marcarla, tienen que leerla. Los parciales de práctica, estamos en una época que no sé cómo van a hacer, pero históricamente uno puede ir con la ley y mirar, pero tiene que saber dónde está. Y en la vida cotidiana, cuando sean profesionales mañana, les va a pasar que están analizando algo y tienen que tener la estructura para acordarse en qué parte de la ley está y cómo ir a buscarlo. ¿Sí? No necesariamente, o es imposible, que recuerden todos los artículos o que sepan exactamente dónde está. ¿Sí? Así que la ley pasa a ser la Biblia, tenemos que estar con ella sin connotación religiosa. Tiene que ser un material permanente de lectura, de trabajo, de tenerlo marcado, subrayado con señalador, algo que nos permite cómo vamos a liquidar el impuesto. ¿Sí? Bien, bueno, vamos entonces, sigo con el enunciado de trabajo práctico, lo que nos dice entonces los gastos de representación, el artículo 12, fíjense entonces que vamos ahora sobre el punto 13. ¿Sí? El punto 13 nos dice que hay registrado un concepto que se llama indemnizaciones, 6.430 pesos indemnizaciones. No nos confundamos con lo que vimos recién, esto es para ver cuando leamos la nota, que tiene que ver con otra cuestión, nos dice que hay gastos por indemnizaciones o hay un cargo registrado contablemente por 6.430 pesos, perdónenme. Tomo agua. Entonces nos dice, cuando vamos al punto 13, nos dice que corresponde una indemnización en favor de una ex empleada de la empresa con motivo de un accidente de trabajo sufrido en el ejercicio anterior. El importe total de la misma ascendió a 9.630 pesos. El gasto fue provisionado en el ejercicio anterior por un importe de 3.200, afectándose la previsión a este ejercicio contra el total indemnizado. La empresa no poseía seguro que cubriera dicho riesgo. Bien, esto que me dice que la empresa no poseía seguro que cubriera dicho riesgo, quiere decir que entonces el total del gasto real será lo que yo voy a poder deducir. Acá lo que habitualmente genera un poco de confusión es esto de decir, el año pasado registraron una provisión y como ya habían registrado esa provisión, reflejando el gasto y un pasivo contingente del año anterior, este año lo que hicieron contablemente fue registrar la diferencia. Fíjense que cuando vamos acá, los 6.430, justamente son la diferencia entre el monto previsionado en el año anterior y lo que efectivamente pagaron este año. ¿Sí? Los 9.630 menos los 2.300 me da entonces los 6.430 que tenemos como gasto, como cargo de este ejercicio acá, los 6.430. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar y no confundirnos es,
Contablemente puede ser que esté perfecto, porque ya habían imputado algo del gasto el año pasado, pero impositivamente nosotros lo que debemos considerar es el valor real, el valor correcto, todo lo que se pagó, ¿sí? El cargo correcto, es decir, el resultado. Acuérdense cuando empezamos hablando hoy del artículo 231 de la ley, el 231 dice, no, del impuesto a las ganancias, salvo alguna mención expresa, que ahora vamos a ver un ejemplo, no se pueden deducir reservas ni previsiones, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer es tomar el gasto cierto. ¿El gasto cierto cuándo se produjo? En este ejercicio, ¿sí? Nos acaban de decir que pagamos 9.630 pesos. Es decir, que lo que estaba contablemente está mal. El resultado ese contable tiene nada más que una porción del efecto del gasto que se enfrentó. Y nosotros vamos a registrar o vamos a tomar impositivamente el gasto real. Esto, entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a anular mis 6.430 pesos, se lo devuelvo como gasto porque está mal, y acá me estoy tomando el gasto real, los 9.630 pesos. Si ustedes lo piensan, seguramente en el ejercicio anterior, en el 2018, que había registrado una previsión de 3.200 pesos, perdónenme, seguramente no la consideraron, porque cuando hicieron la declaración jurada del 2018 regía lo mismo, el mismo artículo 231 del decreto monetario decía, o el mismo criterio, decía, no puedo tomarme el gasto de una previsión, ¿sí? Entonces, ustedes siempre piensen que contablemente puede registrarse alguna mecánica implantando una provisión y después tomando la diferencia, lo que fuera, pero impositivamente, salvo incobrables que vamos a ver ahora, no hay, no son deducibles ni admisibles los gastos, deducir gastos previsionales, es decir, que no son reales, y solamente se puede ir por cargos ciertos por gasto real. Entonces, en mi ejemplo, en este punto, anulo el gasto contable que estaba mal, 6.430, y me resto el gasto real desde el punto de vista impositivo. Fíjense acá, como una vez más, lo que hicieron es, obviamente alguien puede decir, bueno, ajusto la diferencia, ¿sí? Pongo los 3.200 por columna 1 y listo, no anulo los 6.400. Pero acá lo que hicieron es, primero anulan, digamos, lo que está mal o lo contable registrado y registran el gasto correcto impositivamente, ¿sí? Bien, bueno, seguimos con el enunciado entonces del trabajo práctico, vamos recorriendo supuestamente nuestro anexo de gastos y llegamos al punto 14, donde tenemos dos puntos, 14A y 14B, ¿sí? Vamos a la nota del 14 y nos da cuenta entonces que se trata de lo que se llama previsiones para incobrables. Fíjense, perdónenme, acá dice incobrables, y en la nota 14 y 14b nos está dando cuenta de que se trata de previsiones para incobrables. La previsión para incobrables, también llamada como previsión para malos créditos, no es otra cosa que en la vida comercial cotidiana es probable que todas las empresas tengan operaciones comerciales con clientes que después no les pagan, ¿sí? Entonces, se plantea desde el punto de vista positivo la posibilidad o la necesidad de aquellas operaciones que fueron registradas como ventas, que en realidad no se cobran porque el cliente nunca me va a pagar, cuál es el tratamiento que tiene la ley de impuesto a las ganancias o cómo puede deducir, ¿sí? Entonces, la primera referencia, que ustedes por ahí no lo vieron todavía o lo van a ver con más detalle seguramente en la teoría, lo que es el tratamiento de los incobrables o los malos créditos, está entonces, ustedes tienen que nutrirse en primer lugar del artículo 91, inciso B de la ley, que son, ¿se acuerdan? Las deducciones especiales de tercera, está en este famoso artículo 91 que ustedes tienen que manejar, donde dice que son deducibles los castigos y prohibiciones contra malos créditos, ¿sí? Con, dice, las limitaciones que la AFIP podrá establecer y reglamentar, ¿sí? Para absorber o para determinar cuál es el monto que puede deducir. Es decir, conceptualmente, lo que llaman malos créditos, los deudores incobrables, aquellos que no les pagaron, son deducibles. Luego, porque está en el artículo 91, inciso B. Luego completamos análisis con el artículo 214 a 217 del decreto reglamentario, ¿sí? El decreto reglamentario dice que, de vuelta, en sintonía con lo que dice el 91B, me dice los malos créditos son deducibles y para eso, a opción del contribuyente, hay dos posibilidades. Una posibilidad es la de ir por el gasto cierto, ¿sí? Es decir, cuánto tuve efectivamente de
incobrables o de malos créditos y deducirlo, o puedo ir por otra metodología que es por una previsión para incobrables. Acá sí, finalmente nos encontramos una de las pocas previsiones que la ley de impuesto a la ganancia admite, ¿sí?, que es la previsión para incobrables. Y para esa previsión hay todo un mecanismo donde uno va sacando un promedio de cuántos fueron incobrables sobre el total de créditos en los últimos años, se calcula una previsión, es decir, tiene toda una mecánica que está en el artículo 215 del decreto reglamentario en adelante, donde explica el tratamiento del primer año que se implanta, tiene una metodología, obviamente elegido una de dos opciones, la de ir por el cargo cierto de incobrable o por la previsión, debe mantenerse después en el tiempo, existe, digamos, esta posibilidad de ir por el cargo cierto o por la previsión con todo un andamiaje, con todo un procedimiento que no nos vamos a meter ahora porque no es de lo que está trayendo nuestro trabajo práctico. Yo se los dejo porque no se los digo, porque no sé cuánta teoría han tenido sobre esto, pero para situarlos en situación, ¿sí?, para ponerlos en situación, perdónenme. Y el otro mecanismo es ir por el de los cargos ciertos, es decir, efectivamente, cuánto tuve de deudores incobrables, voy a poder deducir eso que tuve realmente en el año. Pero, en cualquiera de los casos, utilice el método de la previsión, utilice el método de los deudores ciertos, el mismo artículo 217 del decreto reglamentario establece lo que se llaman índices de incobrabilidad, ¿sí? Es decir, hay una serie de parámetros que me permiten determinar cuándo estoy frente a un incobrable. Es decir, no deja el legislador ni el reglamentador, en este caso, librado al contribuyente que pueda determinar cuándo estoy frente a un mal crédito, sino que establece lo que se llaman índices de incobrabilidad para que se puedan deducir, ya sea por la previsión o ya sea por el cargo cierto. Y esos índices de incobrabilidad son 6, que son que se haya verificado la deuda en un concurso, que se haya dictado la quiebra de ese cliente, que exista desaparición fehaciente de ese deudor, que se hayan iniciado acciones legales, ¿sí?, contra el deudor, la paralización manifiesta de ese cliente, es decir, bajó la persiana, cerró y se fue, o la prescripción. Si se da alguno de esos 6 parámetros, yo estoy, ¿sí?, porque dice algunos, no es que tiene que darse varios juntos, si existe alguno de esos 6 índices de incobrabilidad, yo estoy frente a un deudor incobrable y veré qué tratamiento le doy, es decir, qué método utilizo, si el de la previsión o el de o el del cargo cierto. Y adicionalmente, el 217, del decreto reglamentario establece un mecanismo, ¿sí?, para considerar incobrable un deudor en un, digamos, si ustedes quieren, más simple, que es conocido como, que está determinado así por la ley, cuando estoy con créditos de escasa significación, por el decreto reglamentario. El decreto reglamentario, en el 217, me habla de que además de los índices de incobrabilidad, tengo otra metodología para determinar un crédito como incobrable, como mal crédito, si se trata de un crédito de escasa significación. ¿Cuándo es? O de escasa significatividad. ¿Cuándo es un crédito de escasa significatividad? Me estoy trabando ya. Es de acuerdo al monto de la operación, ¿sí? La AFIP establece, o ha ido estableciendo a lo largo del tiempo, diferentes montos. En la actualidad son 45.000 pesos. Cuando tengo un crédito de menos de 45.000 pesos, en vez de ir por los índices de incobrabilidad, iré por este criterio de crédito de poca significación, que no solo tiene el requisito del monto, sino que me establece 4 situaciones que tienen que darse de manera concurrente. Esas 4 situaciones es que el monto del crédito no supere los 45.000 pesos, para este caso, o el monto que en el futuro determine la AFIP. El crédito tiene que tener una morosidad de 180 días, y tiene que haber pasado 180 días sin que me pagó mi cliente. Tengo que haberle notificado fehacientemente al cliente que me está debiendo la plata, si tengo que haberlo puesto en mora con una carta documento, un telegrama, lo que sea, y tengo que haber dejado de operar con ese proveedor, ¿sí? Entonces, si yo estoy en un cliente o en un crédito de escasa significatividad y se dan estos 4 requisitos, monto, 180 días de mora, dejé de operar, notifiqué fehacientemente, no necesito los otros índices que son más complejos, los otros indicadores que ustedes quieren de incobrabilidad, sino que directamente puedo considerarlo como un concepto incobrable y restarlo, deducirlo de este balance impositivo. Entonces, con este andamiaje que ustedes deberían conocer previamente, que es por lo menos el 217, pero digo, el sistema o la normativa arranca del 214, el decreto reglamentario, más lo que hablamos del artículo 91, inciso B, vamos a analizar cuáles son las situaciones que me plantea la empresa. Entonces me dice que contablemente estos dos conceptos los dedujeron. Fíjense, voy para arriba un segundo, en el estado de resultado,
los 15.400 y los 4.000 los restaron como gastos. Ahora yo lo que me pregunto es, ¿eso que contablemente se dedujo? Contablemente. Pero ahora, impositivamente, ¿es un gasto? Bueno, con el 217 en la cabeza, vemos lo que nos dice el enunciado, nos dice, en el 14A nos dice, se trata de un cliente de la empresa que se ha declarado en concurso de acreedores. A la fecha de cierre de ejercicio aún no se ha realizado verificación de créditos, la venta de mercadería se realizó el 30 de mayo de 2018, la condición de pagos es de 60 días a fecha de factura. Entonces, si lo analizo como si fuera un crédito y analizo los índices de incobrabilidad, bueno, como no se verificó el crédito, ya sé que no estoy dentro de los índices de incobrabilidad, ¿sí? Y no se ha dado ninguno de los otros, no hay ni declaración de quiebra, ni desaparición fehaciente del deudor, ni prescripción, ni iniciación de acciones judiciales, nada. No puedo tomarlo, ¿sí? Es decir, y si lo analizo a los términos de los de escasa significatividad, que por el monto podría ser, en realidad tienen que darse las cuatro circunstancias juntas, que sean menor de 45.000 pesos, pero que también que tenga 180 días de mora la factura, tengo que haberle notificado fehacientemente, ¿sí? Y por último también tendría que haber dejado de trabajar, ¿sí? Entonces acá vemos que se vendió la mercadería, pero nada más. Si bien en la mora estaríamos cumpliendo, pero no se ha notificado al proveedor, no sabemos si sigue operando, con lo cual este primer concepto del 14A, los 15.400, no son deducibles, ¿sí? No son deducibles, están tomados como gastos, no son deducibles, con lo cual no puedo restarlo de mi resultado, ¿sí? Es decir, tengo que devolvérselo, está deducido los 15.400 como gasto, pero no es un gasto deducible, tengo que sumárselo, ¿sí? Tengo que sumarle los 15.400 al resultado, ¿sí? Bueno, la segunda parte de este ejemplo es, tengo que ir vamos a ver el segundo punto, estoy en el 14B, ¿sí? Donde nos dicen que el segundo de los cargos contablemente que se registraron, dice, la sociedad consideró incobrable al cliente el insolvente, ya que no pudo cobrar la deuda que venció el 18 de octubre de 2017, que ascendía a 4.000 pesos, habiéndose comunicado en forma fehaciente con el deudor y realizando acciones extrajudiciales de cobro realizando acciones extrajudiciales de cobro. Por motivo de costos, decide no iniciar acciones judiciales, pero deja de operar con el cliente, ¿sí? Fíjense que lo que nos da cuenta en este punto es que justamente están reunidos los 4 elementos que necesitamos para darle tratamiento que establece el 217 para créditos de escasa significatividad, que es, ha dejado de operar, se le ha notificado fehacientemente, el monto que está por debajo son 4.000 pesos, y que está en mora porque es una factura viejísima, ya pasaron más de 180 días. Es decir, que este concepto de 4.000 pesos son perfectamente deducibles como incobrables, y por lo cual acá no tengo nada que realizar, no tengo que ajustar esa diferencia, ¿sí? Esos 4.000 pesos son perfectamente deducibles, están correctamente deducidos, o coincide el criterio contable con el impositivo, no tengo nada que ajustar, los dejo ahí, ¿sí? Bien, voy con el enunciado entonces, vamos al trabajo práctico, perdón, voy a mi cuadro de gastos, el último punto es el 15, que dice alquileres, 16.000 pesos. Voy al punto 15 de alquileres y me dice que corresponde ese costo, o ese gasto contabilizado, corresponde al alquiler de 2 depósitos del señor Pérez, correspondiente al mes de abril, por la suma de 16.000 pesos. Bueno, acá, simplemente es un ejemplo, no tengo nada que hacer, si fíjense que no ajusto nada, porque es un gasto de un galpón, afectado a la actividad, cumple con el criterio de gasto necesario para obtener, conservar y mantener la fuente de ingreso grabado, con lo cual no me hago ningún problema, no tengo nada que ajustar, dejo ahí en el resultado no tengo ningún ajuste que hacer. Bien, con esto terminamos casi todo, ¿sí? Vamos al enunciado, ya nos falta muy poco, les pido un poco de paciencia. El punto 16, lo leo para acordarnos para después, nos dice que había gastos de anticipos por 1.395 pesos y esta empresa también tenía retenciones a su favor por 17.320, que la vamos a usar después, pero voy a volver para atrás en el tiempo al último punto que tenemos, que
era, ¿se acuerdan? El primer punto de los gastos del cuadro de gastos eran los honorarios para directores de 61.500 pesos. Yo le dije, vamos a dejarlo para el final, porque necesariamente tiene que hacerse en el último momento. Y cuando vamos cuando vamos a la descripción de este punto, nos dice que se trata de retribuciones por el desempeño de funciones de director. Los mismos fueron pagados al referendo de decisión de la Asamblea de Accionistas, que se celebró el 15 de abril del 2020, y puestos a disposición el 22 de abril del 2020, aprobados los siguientes honorarios. Al director B, 28.000 pesos, al director A, perdón, 28.000 pesos, al B, 26.000 pesos, y que el saldo de lo que se había pagado, de los 61.500 pesos, esto que está acá, los 61.500 pesos, fíjense, esto se pagaron 61.500, pero lo que efectivamente aprobó la Asamblea fueron esta distribución, 28.000 pesos para el 28.000 pesos para el director A y 26.000 pesos para el director B. Bien. Retrocedo un poquito para atrás. Ustedes saben que en las sociedades el órgano de administración es el directorio o la gerencia, en realidad son funcionarios que trabajan dirigiendo, gestionando la empresa, y su remuneración le corresponde a la asamblea de accionistas o la reunión de socios establecer cuál es la remuneración, y en general esa fijación del honorario se produce una vez que está cerrado el ejercicio comercial o cerrado el ejercicio económico, ¿sí? Es decir, que este criterio que vamos a ver es esos honorarios que fija la asamblea por la retribución al trabajo desempeñado por sus directivos, por el balance que pasó, es un concepto deducible en el impuesto a las ganancias, y es si quieren, una excepción al criterio de imputación de renta de tercera, que ustedes saben que es el devengado, porque yo le estoy permitiendo a un sujeto de empresa, sociedad, que determina su renta, que imputa, ¿se acuerdan? El criterio de imputación general, ¿tá? Que es tanto para ingresos como para gastos, que es el devengado. Acá en este momento le estoy permitiendo, en este ejercicio, para hacerlo numéricamente, 2019, le estoy permitiendo imputar, deducir un gasto que en realidad terminó, si tienen ustedes, de perfeccionarse en un momento posterior al cierre del ejercicio, que se dio, fue cuando se celebra la asamblea, que es post-balance en nuestro ejemplo, el 22 de abril. Pero es probable que durante el año, durante el ejercicio económico, le hayan pagado, o es posible que le hayan registrado. Cuando digo le pagaron, fueron registrando contablemente el pago a estos directores, o es probable que contablemente hayan generado una provisión para el gasto, o hayan registrado contablemente los honorarios, pero la definición de los honorarios, desde el punto de vista societario e impositivamente, le corresponde a la asamblea, que se celebra en el momento posterior al cierre del balance, ¿sí? Entonces, ya de por sí es un tema muy específico que está tratado en el artículo 91, inciso I de la ley, que habla de deducciones especiales de tercera. En el artículo 91, perdón, inciso I, está específicamente tratado que las sumas que se destinen al pago de honorarios, ¿sí?, de directores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia, son un gasto deducible, ¿sí?, pero establece algunas limitaciones, ¿sí? Las limitaciones que establece son que no podrán exceder una determinada suma de acuerdo a dos parámetros. Por un lado, fija dos parámetros. No pueden ser mayor a el equivalente a 12.500 por perceptor, es decir, por cada director, o no podrá ser mayor que el 25% de la utilidad contable, ¿sí? Entonces, parafraseando el artículo 91, inciso I de la ley, lo que le dice al contribuyente, dice, usted puede deducir el gasto que paga de honorario de directores, consejo de vigilancia, o síndicos, o lo que fuera, o miembro del consejo de vigilancia, pero le voy a poner un límite. El límite va a ser que en total, esa suma que deduce como gasto impositivo no puede ser mayor al 25% de la utilidad contable, o una suma de 12.500 por preceptor, por cada director, de los dos obviamente el mayor y lo efectivamente pagado, ¿no? No es un concepto teórico, es de lo que efectivamente pagó, va a poder deducir hasta estos dos valores, 12.500 por cada preceptor o el 25% de utilidad contable.
Pero el artículo 222 del decreto reglamentario establece una limitación adicional. Lo que establece es que ese 25% de utilidad contable va a ser 25% de utilidad contable, pero antes de pagar, mejor dicho, después de pagar el impuesto a las ganancias, ¿sí? El artículo 222 del decreto reglamentario establece que el límite a la deducción del gasto de honorarios va a ser el equivalente a el 25%, ¿sí? El 25% de la utilidad contable después de pagar el impuesto a las ganancias. Y entonces aquí se nos presenta un problema porque todavía no sabemos cuánto es el impuesto a la ganancia, y el impuesto a la ganancia va a depender de la deducción que estamos intentando determinar, o estamos intentando determinar cuál es el límite, ¿sí? Entonces esto nos plantea un problema que ahora vamos a resolver, ¿sí? Pero vuelvo un segundo para atrás en esta cuestión, y es, nosotros estamos trabajando con una información contable que vemos en el enunciado, ¿sí? Que contablemente han registrado un gasto de 61.500 pesos. Cuando vamos a la nota nos dicen, bueno, estos 61.500 pesos es plata que le pagamos a los directores y que después la asamblea determinó que le corresponden 28 al director A y 26 al director B, y los 7.500, bueno, en realidad es como un pago a cuenta que todavía no es nada, es un retiro, es como un anticipo. Entonces, nosotros les acabo de plantear que la ley, en el artículo 91, establece que uno puede, 91 inciso I, que uno puede deducir, que la sociedad va a poder deducir impositivamente los honorarios con alguna limitación. Pero antes de introducirnos en analizar y en determinar el cálculo de cuál es ese límite, lo primero que tendríamos que hacer, lo primero que ya podemos saber, es que estos 61.500 pesos que están registrados como gasto, no es un gasto impositivo que nosotros tenemos que tomar. Este es como una previsión, sería lo mismo que una previsión, es el cargo contable, pero no es lo que podemos deducir. Entonces, vuelvo a mi papel de trabajo, fíjense, no le puse nada acá, pero yo digo, voy a completarlo, los 61.500 lo estoy devolviendo por columna 1 porque es el cargo contable a cuenta, le voy a poner a cuenta de honorarios. Este es un tema bastante complejo. La ley establece que va a ser deducible los honorarios con las limitaciones que vamos a repasar ahora, pero, porque tiene dos límites, acuérdense de eso, pero estamos hablando siempre de que los honorarios tienen que haber sido fijados por la asamblea, que se celebra después del cierre del ejercicio económico, y la asamblea tiene que celebrarse antes de la fecha de vencimiento de la declaración jurada de ganancias, y la asignación en la asamblea, la asignación de los honorarios, tiene que ser en forma individual. Si la asamblea tiene que decir, le asignamos al señor Pedro Varela tanta plata y al señor Juan X tanta plata. No puede hacerlo globalmente. Para que sea admisible la deducción de este cargo de honorarios, tiene que estar asignado específicamente por acta de asamblea con fecha anterior al vencimiento de la declaración jurada de ganancias, ¿sí? Los cierres de sociedades, 31 de diciembre, vence la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada de ganancias, es en mayo. En nuestro ejemplo estamos en abril, con lo cual estamos bien, y la nota del enunciado lo que nos dice es que la asignación ha sido en forma individual, con lo cual se están dando los supuestos, los requerimientos del artículo 91, inciso I, para que podamos deducir. Ahora, el problema que tenemos es saber cuánto es lo que podemos deducir, porque lo que nos dice el propio enunciado es, fíjense que lo que han asignado como honorarios son 28.000 y 26.000, es decir, 54.000 pesos, ¿sí? Entonces, nosotros lo que queremos saber, nuestro trabajo ahora es si esos 54.000 pesos son plenamente deducibles o tienen algún tope, ¿sí? Entonces, la ley establece, le dije en el 91, inciso I, y en el 222 del decreto reglamentario, ¿cuál es el tope? Uno de los topes es muy fácil, que es, se va a poder deducir una suma equivalente de hasta 12.500 pesos por cada perceptor, ¿sí? Y el segundo tope es que el total de la deducción de honorarios no podrá ser mayor al 25% de la utilidad contable después de pagar el impuesto a las ganancias, dice el artículo 2022 del decreto reglamentario. Entonces el problema es, si ustedes lo piensan, yo tengo un límite que es el
25% de utilidad contable después del impuesto a las ganancias, pero todavía no sé cuánto es el impuesto a las ganancias, porque justamente estoy tratando de saber cuánto puedo deducir de honorarios. Entonces, esto, la doctrina, la técnica, lo ha volcado en una ecuación simplemente, y bueno, estoy viendo un cartel que dice que mi conexión de internet es mala, espero que me sigan. La ecuación que me permite establecer cuál es el límite en cuanto a honorarios que puedo deducir es la siguiente. Yo voy a tomar el 25% de la utilidad contable antes del impuesto a las ganancias, ¿sí? La utilidad contable que surge del balance. A eso le voy a restar el 0,75% de la ganancia impositiva a la que hemos determinado ahora, antes de esta deducción, y eso lo voy a dividir por 0,925 y me va a dar el límite, ¿sí? Esta ecuación, yo estuve tentado de volcarles el desarrollo, porque en realidad hay que plantear esto que dice en palabras, el artículo 222 del decreto reglamentario y el 91 inciso H, hay que volcarlo en una ecuación y uno despeja las X y va llegando, va factoreando y llega a esta ecuación. Estuve tentado de traerles el desarrollo, pero me parece que tómenlo como un dato ahora, que esta es la fórmula que permite desarrollar, obtener el límite de cuánto se puede deducir de honorarios, y para algunos que les interese, después les mandamos la fórmula para que ustedes lo vean en el desarrollo. Pero lo más importante es no perder de vista que lo que estamos haciendo es buscar cuál es el límite de cuál es la cantidad o el monto que puedo deducir en concepto de honorarios. Y para eso tengo que poder identificar estos valores que son un poco difíciles ahora, o quizá no, pero es determinar cuál era la utilidad contable, ¿sí?, antes del impuesto a las ganancias, y cuál es la ganancia impositiva final, ahora que ya hemos terminado de hacer todos los ajustes. Entonces, voy a mi papel de trabajo, nuevamente. Ustedes fíjense que yo, no caprichosamente, lo primero que hice es, bueno, anulé este cargo contable a cuenta de honorarios de directores, vamos a poner acá, porque no eran correctos, ¿sí?, por 61.500 pesos. Como no hay ningún otro ajuste, yo puedo decir entonces que lo único que hice fue totalicé mis dos columnas, ¿sí?, que por diferencia la utilidad impositiva antes de esta deducción de honorarios es 338.133, ¿sí?, con lo cual tengo uno de los dos valores de mi ecuación, cuáles son la utilidad impositiva antes de deducir los honorarios. Y el otro valor que me pide la fórmula, ¿sí?, es el 25% de la utilidad contable, ¿sí? La utilidad contable la voy a ir a buscar al estado de resultados de mi enunciado, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes en el enunciado? Cuando empezamos, el estado de resultados me decía que la utilidad contable, ¿sí?, antes del impuesto a las ganancias es 321.090. ¿Por qué es así? Porque la ley dice así, la ley dice el 25% de la utilidad contable antes de pagar, mejor dicho, después de pagar el impuesto a las ganancias. ¿Cómo determina el impuesto a las ganancias? Es el resultado impositivo por la alícuota del impuesto. Con todos estos valores se ha desarrollado esta fórmula que les expliqué, y entonces vamos a aplicarla. Esta es la fórmula que nosotros necesitamos para determinar el resultado, 25% de utilidad contable antes del impuesto. ¿Cuál es la utilidad contable? La del balance, antes de esa provisión que no era real, que no existía, ¿sí? Tengo los 321.090. Y la ganancia impositiva que necesito es esta que hicimos acá, a lo que arribamos. Es el resultado, esto es lo que sería el balance impositivo. Haber hecho del resultado contable que estaba acá, que era la sumatoria de todo, pues esta provisión, 321.090, ¿sí? Ustedes quieren se los pongo, si les sirve para que sea más gráfico, los 321.090, este es mi resultado contable antes de cualquier impuesto, y este es mi resultado impositivo antes de deducción de honorarios. Ya tengo los dos valores que necesito para mi ecuación. Voy a mi fórmula de honorarios, ¿sí? Entonces hago 0,25 de los 321 menos el 0,75 de los 338.183, acá está mal copiado el número porque esta no es una fórmula, que es tranquilo, lo divido por el 0,925, ¿sí? Espérenme que lo corrijo. Y me da 59.360,84, ¿sí? Es decir, el resultado de esta fórmula, que es meramente técnica, me está diciendo cuál es el tope de lo que yo puedo deducir como máximo de honorarios. Obviamente, hasta lo efectivamente abonado.
Entonces fíjense que yo tengo dos topes. 12.500 por cada perceptor, o el segundo límite es el del 25% de utilidad contable después de pagar el impuesto a la ganancia. Si voy por, como son dos perceptores, si voy por el primer límite, podría deducir hasta 25.000 pesos. Y el segundo límite que tengo son 59.360. Es decir, que los 54.000 pesos que yo pagué, usted me dice, ¿dónde sale los 54? Del enunciado que nos dice en el punto 6 que habían asignado 28 director A y 26 director B, esto suma 54, los 54 en función de este cálculo que hicimos, que yo puedo deducir hasta 59.360, son plenamente deducibles. Entonces, vuelvo a mi papel de trabajo y digo, los 54.000, acá los puse restando en esta columna 2, la verdad que tendría que hacerlo más prolijo.